En este episodio hablamos de los orígenes de la alquimia, los fundamentos alquímicos, los misterios y la metafísica, el simbolismo de la alquimia. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es la alquimia y el espíritu divino, parte 1. Antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, no se olviden de compartir nuestro contenido, de regalarle un like a este video para ayudarnos a seguir creciendo y llegar más lejos. Recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Recibimos con muchísimo gusto todos sus comentarios. Déjenos sus sugerencias, sus historias, sus anécdotas, etc. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmorFatiMX. Y si tienen oportunidad de darnos alguna pequeña aportación, alguna pequeña o gran aportación económica, se los agradeceremos con todo el corazón, porque eso pues nos ayudará a seguir mejorando nuestro contenido, a seguir creciendo. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. En este episodio queremos enviar saludos a nuestra querida comunidad Fati de YouTube, a Delia Conejo, a Damián B. Bolaños, a Jeremy Flores, hasta Chile, loco, a Paola Ríos y a Pablo Isaza Alzate. De TikTok a Sama1313, si ya le habíamos mandado saludos, y a Gaps.8736. Y de Instagram, con mucho cariño les queremos mandar saludos a Les-Is-M. Gracias por la oferta tan generosa que nos hiciste y con mucho gusto la aceptamos. A TheGallery.ar y a Uno Fer Cortés. Un saludo, un abrazo, y también queremos mandar saludos especiales a aquellas personas que nos han dado donaciones. Muchísimas gracias de corazón, nos están ayudando mucho a poder desarrollarnos mucho mejor. Y saludos especiales a Astrid Alvarado y a Elizabeth. Muchísimas gracias de todo corazón, ¿no? Entonces ahora sí vamos a dar. Comenzamos. Eso. Amigo, hermano, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas Qué gracias. gustazo, bendecido. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que nos estén viendo. el momento en el que nos estén escuchando o nos estén viendo. O si no creen que hay tiempo, pues en el tiempo que no existe. En el no tiempo. En el no tiempo. Exactamente. ¿Qué tal fin de semanita? Pues bien, te digo, hay unas que otras cosillas, como todo, ¿no? La vida se trata de arribas y abajos y todo, ¿no? Pero pues Se trata de eso. Hay que hacer uso de la alquimia, hay que transformar las emociones, los pensamientos. Sí. ¿No? Y pues manifestar lo mejor que podamos en esta vida que es un sueño. No, sí, pero mira, dentro de todo bien, no me quejo. Qué bonito sueño. La familia bien, todo. Sí. Es que es eso, tiene el potencial de ser un muy bello sueño, ¿no? Digo, está sucediendo de todo. Hay cosas que pues podríamos decir que sí son un poco pues tristes de presenciar, de ver, dolorosas, diría más bien son dolorosas, pero pues es parte de la misma belleza de la vida, ¿no? Es aprender a encontrar la belleza. El dolor enseña. En todo y transmutarlo, así es. El dolor es un gran maestro. Fíjate que, hablando de maestros, esta semana justamente entendí en toda su magnitud esta frase que se dice mucho de que el maestro llega hasta que el alumno está listo. Buscando libros para todos los temas que estamos tratando. Fue la semana pasada que me encontré con un libro y estaba buscando algo de simbolismo y me llegó el de los símbolos de la ciencia sagrada de René Guénon. Lo abrí, nada más pude leer un pedacito y dije, este libro lo tengo que leer, y toda la semana pasada lo estuve leyendo. Y lo que te decía, ¿no? Honestamente no hubiera podido entender mucho acerca de ese libro, o hasta lo hubiera tomado como algo X. Si no hubiera leído ya todo lo que leímos y todo lo que conversamos, sobre todo lo que conversamos, ¿no? Que nos ayuda como a profundizar sobre el entendimiento de las cosas. Sí. Y es eso, el alumno llega hasta que el maestro está listo. Pude entender un poco más y pude penetrar en los misterios de ese libro y con el corazón, porque los voy a terminar de leer, ¿no? De hecho, mi plan ya es leerlos todos porque sí están bien interesantes. Pero todo ha sido gracias a que el camino me trajo hasta acá. Entonces sí, el maestro aparece hasta que el alumno está listo para aprender, no antes, no después. Sí, eso es cierto. Y el maestro puede ser el dolor. Exactamente. Y a veces son dolores muy profundos, ¿no? Sí. Que quizás te puedan hacer temblar esta realización y entendimiento de que la vida sí es un sueño, y querer volver a caer en la parte del apego a lo material, pero eventualmente regresas a recordar que no existe nada de esto.
Claro, eso es cierto. Mire, el dolor puede ser un gran maestro. No quiere decir que sea el único o el más profundo, pero en muchas ocasiones es en donde nos llevamos las más grandes enseñanzas. Porque pues el dolor nos enseña de humildad, de aceptación, de fortaleza, ¿no? De paciencia y de trascendencia, ¿no? Entonces el dolor sí puede ser un gran maestro. Digo, todos tenemos momentos dolorosos en nuestras vidas y pues tenemos que encontrar justamente las enseñanzas que pues están ahí, que se encierran en este sentir. Creo que puede serlo, no quiere decir que sea la única fuente de enseñanza, porque pues como los hay unos, ¿no? En la India que justamente se entregan al dolor, ¿no? Porque se supone los rishis, los rishis de la India. Para ¿Siddhartha era uno de ellos? Sí, Siddhartha lo llegó a hacer en algún momento hasta que se dio cuenta que pues no. Que pues ¿para qué? ¿No? Porque era otra especie de atadura también. Cierto. Entonces dijo, no, o sea, todas las ataduras se van por igual, ¿no? Sí. La indiferencia divina. Exacto, la indiferencia todo divina. Es amor. Así es, sí. Sí, trascender el deseo y el rechazo. Sin desear y sin rechazar. Es bien complicado trascender el deseo. El rechazo no es tan complicado. No, los dos güeyes son igual de sí, no, los dos son igual de... ¿no? Sí, cierto. Porque el rechazo pasa desapercibido. Sí, amigo, es cierto. No, o sea, solo lo evitamos tanto que lo ocultamos de nuestra psique y entonces pues pasa nada más al inconsciente y lo vivimos sin concientizarlo. Y fíjate que leí, no me acuerdo dónde, que lo que rechazamos justamente es lo que crece, ¿no? Aquello que negamos es lo que más permitimos el crecimiento, porque no lo volteamos a ver y cuando menos te das cuenta, pum, la maleza ya abarcó todo, porque lo rechazaste y nunca lo volteaste a ver. Exactamente, sí. Sí, es cierto, el rechazo sí es... Pues están danzando, el dolor, el deseo y el rechazo están en una continua danza. ¿Y cómo se trascienden? Con la aceptación. La aceptación en amor del momento. El amor fati. El amor fati, sí, exactamente. Creo que saludos aquí a Dulce y a Luis que están aquí detrás de la cámara haciendo de las suyas. Sí, no, pero bueno. Sí. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, hay que hablar de este programa que es La Alquimia y el Espíritu Divino. Parte 1, porque, vaya, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de la alquimia apenas dándonos como una pequeña empapada de lo que es. El camino de la alquimia es un camino profundo, ¿no? Los adeptos llevan, bueno, por lo general deben de tener años de entendimiento sobre esta disciplina, porque es una disciplina también que parte de un entendimiento espiritual, pero pues son muchos años de práctica, ¿no? Porque también lo que nos dicen los textos no es la alquimia en sí, ¿no? La alquimia es ya la práctica, y ahorita vamos a estar hablando más de ello. Y lo que vamos a decir es simplemente pues también como un brochazo superficial de lo que encierra esta bella práctica, y pues ya con el tiempo seguiremos profundizando en ello. Es que también hay algo que creo que es necesario como puntualizar, es que en algunos de los temas que hemos hablado seguramente habrá notado, a lo mejor los que tienen más entendimiento en estos temas, pues alguna deficiencia o algo en lo que no entendamos o fallemos un poco, pero pues hay que comprender sin afán de excusarnos, pero pues son temas que hay personas que estudian toda una vida y apenas los van entendiendo y nosotros tenemos una semana para estudiarlo, güey. Sí. Entonces, Pero mira, ¿sabes cuál es la ventaja? Que intuitivamente, o no sé si nuestro inconsciente esté como moldeando ahí las cosas, pero hemos elegido programas secuencialmente, ¿no? Que nos han facilitado mucho el entendimiento del siguiente episodio que vamos a tratar, ¿no? O sea, como que van tan relacionados que vamos escalando en el entendimiento de uno a otro y pues eso facilita mucho también como la comprensión de lo que se está estudiando. Y eso está muy chévere porque también es curioso, ¿no? Digo, muchas personas tal vez más bien no lo ven, ¿no? Eso no se percibe, pero pues nosotros que nos vemos a menudo pues vamos viendo también cómo lo experimentamos en nuestras vidas, porque pues intentamos que no sean pues que no se quede nada más en la lectura y en la comprensión mental, sino que se lleve también a la práctica, a la manifestación, ya como pues a la parte cotidiana del día a día, ¿no? Entonces es bonito ver cómo se va evolucionando, cómo este entendimiento pues sí va afectando de buena manera en nuestras vidas. Y luego también es como, mira, lo platicábamos hace rato en el de Voces de la Comunidad, que pues ya las personas que vean este video seguramente van a ver también el otro, o lo vean. Véanlo. Si no tenían pensado, pues véanlo, porque por sí, favor. Mira, ahí mencionamos esta parte de cómo los pensamientos se van replicando, se van masificando, ¿no? En las personas. Y de repente, una vez que bueno, todo lo que hemos hablado en estos últimos programas, te dan un entendimiento más profundo, más exacto, más terrorífico,
pero también más gradual sobre el por qué funcionan así las cosas, ¿no? Pues son símbolos, a fin de cuentas, son símbolos replicables. Los memes son eso. Es un símbolo replicable que se alimenta de tu inconsciente. Que es información comprimida, ¿no? Que sí. Y entonces entiendes cómo juegan con las energías, cómo las transmutan, cómo las convierten en unas cosas, ¿no? Entonces todo es como de, güey, todo está de la mano y todo lo que nos han dicho que era falso es al contrario, ¿no? Todo es cierto y lo que nos dijeron que era cierto es más bien es lo que es lo falso. Sí. Jugaron con nosotros desde el principio. Jugaron con nosotros, es muy, muy interesante. Ya estaremos hablando más de sociedades secretas y de todo este rollo conspiranoico porque nos encanta también, ¿no? Y es importante transmitir esa información, o sea, no es nada más como que lo hagamos por pasión, sino porque realmente creemos que es necesario que colectivamente despertemos esta realidad para que justamente podamos cambiarla, transformarla. Sí, completamente. Es súper importante tener estas conversaciones, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces y que se vayan replicando, no nada más que se queden nosotros y las personas que nos están viendo y nos están escuchando, sino que pues las lleven allá afuera, ¿no? Que lleven estas conversaciones, que pongan en duda todo lo que decimos desde de principio y en segunda que pongan en duda también todo lo que han creído hasta ahorita y lo compartan con las demás personas, que se fomente la conversación, que se fomente la cuestionamiento y también el entendimiento divino, ¿no? Y el derecho que tenemos al ser imagen y semejanza de esa cosa que nos creó, de poder también ser creadores nosotros de esta realidad. Sí, exactamente. Pues sin más ni menos demos inicio a este episodio, la alquimia y el espíritu divino, parte 1. Pues bueno, hay que empezar con, favor, como siempre, ¿no? Yéndonos hacia dónde comienzan las cosas, de dónde vienen, de dónde se originaron. Hablemos un poquito de los orígenes de la alquimia. Que esto en realidad no hay como una confirmación como tal. Y esto es como una aproximación, también es pues partiendo de lo que pude estudiar. Le comentaba a César hace rato que tuve algunas complicaciones mentales y emocionales para poderme concentrar bien en el estudio, entonces pues hay unas cosas en las que no puedo profundizar mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que pude estudiar, la alquimia en realidad no, o sea, se desconocen los orígenes exactos de la alquimia. Ahorita vamos a hablarlo por qué. Sí. Pero bueno, el conocimiento nace de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, o Hermes el 3 veces grande. Para que bueno, los griegos lo denominaron Hermes, los egipcios es el dios Thoth. Y para los sumerios eso está bien impresionante, amigo. Ahí vamos a ver, para los sumerios es el dios Ningishida. O si es que así se pronuncia, o porque mi sumerio no lo practico tanto. Exactamente, no es mi lengua natal. Pero para los sumerios también existía. Y he ahí como pues el dato más curioso sobre los posibles orígenes de la alquimia. Sí. Digamos que todo, o sea, obviamente Hermes es como el personaje principal, ¿no? Pero vemos que Hermes existió Hermes es muy enigmático y creo que deberíamos de dedicarle un programa específico a Hermes. Porque es muy, muy enigmático este personaje, ¿no? Hay quienes dicen que era contemporáneo de Abraham, hay quienes dicen que era Enoch. Se dice muchísimas cosas. Y bueno, ya veremos qué onda con esto. Pero digamos como del corpus hermeticum, que son varios escritos que se derivan de las enseñanzas de Hermes, es que nace esta disciplina o esta práctica que es la alquimia. De ahí viene toda la información. El hermetismo es como la doctrina y la alquimia digamos que es la práctica, ¿no? Exactamente. Del hermetismo. Sí, exactamente. Sí, digamos que en el hermetismo vienen todos los principios y en la alquimia vienen los pasos a seguir para justamente lograr las transformaciones del alma, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos todo eso. Mira, rápido, nada más de lo que verás de Hermes, de este personaje de Hermes. Yo tengo esta frase que estaba buscando. Dice: tal triplicidad, refiriéndose a Hermes, tiene además otra significación, pues a veces se encuentra desarrollada en forma de 3 Hermes distintos. El primero, llamado Hermes de los Hermes el Aramesá, y considerado antediluviano, que eso es bien importante. Hermes se considera antediluviano, es como el portador de los conocimientos antes del diluvio, güey. Es el que significa propiamente Aseina Iris, que podría ser Enoch. Los otros dos, que parecen ser postdiluvianos, son el Hermes babilonio y el Hermes egipciaco. Esto parece indicar bastante claramente que las tradiciones caldea y egipcias habrán derivado directamente de una sola misma fuente principal, la cual, dado el carácter antediluviano que se le reconoce, poco puede ser otra que la tradición atlante. Mira, eso es súper importante. Ahorita lo vamos a mencionar. Quería ver un documental que justamente narra toda esta historia. Sí, es súper interesante. Ahorita no voy a decir qué documental es ni nada. Me costó un huevo y la mitad del otro encontrarlo, porque yo recordaba un documental como de 5 horas que narraba como toda la historia desde justamente como del mito de la creación hasta la Atlántida, cómo nacen las sociedades secretas, cómo se dividen y todo.
Y lo estuve buscando y, o sea, está en YouTube, así, los enlaces están baneados. O sea, ya el video no se puede encontrar en los enlaces que se tenían. Y estuve buscando en varios lugares, encontré, pero como fragmentado. O sea, en partes, unas partes las quitaron, otros está complicado encontrarlo. Y pues yo sabes que me meto en la Deep Web ahí a buscarle. Le estuve rascando y me costó trabajo encontrarlo. No sé qué onda, pero yo recuerdo, o sea, que cuando estuve viendo ese documental me hizo muchísimo sentido todo, porque ahí habla o sea, ahí habla como de los motivos de justamente del partido de los nazis. De los nazis. Simón. Y el Hitler, ¿no? Entonces, y vienen como los motivos, vienen como las distintas órdenes en las que estaban. O sea, puso una esvástica. Exactamente, que es la rueda del codo, la rueda del movimiento universal. Sí, hay muchos, y todo eso lo explica, y viene cómo se derivan, o sea, de ahí todo hasta la actualidad, cómo se forjaron las sociedades y la actualidad, pero desde los inicios. Es un documental de 5 horas narrado. Está muy extraño, o sea, y es como noventero, inicios de los 90s o tal vez finales de los 80s, no sé, pero está muy muy interesante. De hecho quiero hacer más investigación sobre de dónde viene ese documental y todo ese rollo, ¿no? Pero ahora que mencionas, eso lo menciono porque lo que dices que ese conocimiento antediluviano, o sea, de la Atlántida, pues es muy muy interesante porque pues también ahí está como esta relación con los Anunnaki, como con los dioses que descendieron a la tierra y compartieron el conocimiento, que eso está registrado en el libro de Enoch, por ejemplo. ¿No? O sea, como que se pueden empatar mucho esas historias. Pero bueno, digamos que oficialmente lo que se dice de la alquimia es que nace con las enseñanzas de Hermes Trismegisto en Egipto. Simón. O sea, Egipto, digamos, es como la cuna de la alquimia que se conoce ahora. De ahí es de donde se puede decir. Que nada más una precisión. Ajá. Cuando hablamos de Egipto, no hablamos de este Egipto del Egipto moderno, de Cleopatra y de Tutankamón. No hablamos de ese Egipto. Hablamos de Egipto, el del que ni siquiera los egipcios como Cleopatra conocían. Claro. Sí. Los egipcios, digamos, modernos, entre comillas, ¿no? Como Tutankamón, como Kefre, ¿no? Que era el Keops, el de la pirámide. Cleopatra, que es todavía mucho más reciente, pero todos, digamos que el Egipto, el Bajo Egipto, que es de 6.000 años hacia acá, ese Egipto eran los sucesores, eran los receptores del conocimiento del verdadero Egipto, que eran los creadores de la Esfinge, ¿no? Los que en verdad tenían el conocimiento. Hablamos de ese Egipto. No del actual, o sea, del actual trajeron informaciones, pero había otro que era el antediluviano. Justamente. Sí, exactamente, eso es muy importante. Y también importante que mencionaras también como el Hermes, que se divide como en temporalidades. Sí. Porque hablemos, ¿no? O sea, de que la conciencia individual, o sea, trasciende la forma física, y pues está el principio de la reencarnación. Entonces, Hermes, se dice que Hermes también fue Quetzalcóatl. Claro, entonces, por supuesto. Se encuentra, es una conciencia que puede encarnar en distintas formas materiales, ¿no? Y transmitir el mismo tipo de conocimiento a distintas culturas. Que también es muy simbólico, porque, por ejemplo, Quetzalcóatl, lo habíamos platicado con el pasado, pero ahorita ya lo profundicé más en la cuestión de los símbolos. Hermes traía su caduceo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Hermes traía un caduceo. ¿O su bastón. Con las dos serpientes enrolladas. Justo, las dos serpientes aladas, ¿no? Exactamente. Quetzalcóatl es la serpiente alada, que son símbolos, y los símbolos, bueno, ahorita vamos a llegar un poco a profundizar sobre la simbología, pero los símbolos trascienden al carácter humano de nuestro ser. Exactamente, y moldean la realidad. Es muy importante eso del arquetipo. O sea, yo también me puse a pensar porque, pues, ¿no? Cuando analizábamos esta cuestión de que hay muchos nacimientos virginales, digamos, como sucedió con Jesucristo. Puede ser que todos, o sea, esto ya es especulación mía, pero es un arquetipo. Claro. El nacimiento virginal es un arquetipo, pero los arquetipos son las ideas de Dios, digamos, que manifiestan la realidad en lo tangible. Entonces puede ser que todos estos nacimientos virginales registrados sean reales, porque es un arquetipo que se repite en distintos sucesos históricos. La repetición existe, ¿no? Hay cosas que suceden casi idénticamente en distintos contextos culturales, pero porque es un arquetipo manifestándose en distintos lugares. Claro. Pero es el mismo arquetipo, manifestado incluso en forma física. Entonces podemos decir que el arquetipo existe tanto en la forma no tangible, que es la idea, y también tiene su versión física, material, tangible. Registrable, medible. ¿Qué es el símbolo? Exactamente, pero manifestado en la humanidad. Nosotros somos símbolos, güey. Eso es lo que pasa. Esto que estamos aquí es un símbolo, güey. Es un pensamiento manifestado. Exactamente. Somos representaciones arquetípicas. Exactamente, entonces por eso es que no me parece nada extraño que haya tantos registros de un nacimiento virginal. No necesariamente quiere decir que sea solo que Cristo sea falso, que el otro sea falso, que todo era. O sea, es tanto una idea
como una realidad, o sea, es un arquetipo representado simbólico, físicamente como nosotros. Y se representa en datos históricos también. O sea, bueno, eso fue como una idea que me surgió en el camión que iba hace rato. Fue como, pues tiene sentido este rollo, ¿no? Porque estaba leyendo justamente el arquetipo de la Trinidad, de todo este asunto, ¿no? Pero bueno, en fin. Está curioso. Entonces, por eso Hermes también... Son 3. Exactamente. Y también es un arquetipo, pero también es una realidad. Y se manifiesta en muchas formas. Y esta división ternaria de las cosas se ve en todos lados. En todos lados. Simplemente este ser que no somos, ¿no? En su parte física, mental y espiritual. Siempre la Trinidad. Que Carl Jung mencionaba la Trinidad como en su complementario cuarto. Complementario, por ejemplo, la Santísima Trinidad hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el demonio como la cuarta indivisible de la Trinidad. Pero de hecho pero eso ya no fue Jung. Jung hablaba del cuarto como el aspecto femenino que le quitó el catolicismo a la Trinidad, porque realmente María María era no recuerdo si el Espíritu Santo era como una parte femenina, bueno, según Jung, ¿no? Pero que le quitaron como el aspecto femenino a la Trinidad y se volvió como la cuarta parte, que es ya como la manifestación, ¿no? Es la Trinidad y después aquella feminidad que da a luz, ¿no? Retomando esto de los orígenes, que tiene mucho que ver lo que estamos hablando, pues hay que sacarlo, ¿no? Porque es muy complementario a todo lo que vamos a hablar de por supuesto, ¿no? Cómo funcionan los arquetipos, cómo hay reciprocidad, cómo todo tiene una especie de doble existencia, ¿no? En el aspecto espiritual y en el aspecto material. Entonces, pues es que en realidad más bien todo viene de ese aspecto, ¿no? En este orden de los misterios, primero parte del todo, de la divinidad. La divinidad piensa en su logos. El logos, fíjate que esto lo estudié en este libro de René Guénon, que te lo quería comentar. ¿Te acuerdas que teníamos esta división entre el pensamiento y la palabra? Que tú decías que era el pensamiento y yo decía que era la palabra. Por los dos estamos bien güeyes, porque el logos son las dos. Es indivisible. El pensamiento se alimenta de la palabra y viceversa, güey. Por eso hacemos palabra, hermano. Por eso tú y yo, ¿te acuerdas que siempre güey, pero por qué hacemos palabra, güey? Porque somos los únicos, güey, que lo único que nos hace humanos es hacer palabra. Porque somos manifestaciones arquetípicas de los pensamientos de Dios, directamente. La naturaleza también. Porque hay una necesidad para hacerlo, claro. Sí. Bueno, recordemos que la palabra tiene vibración, entonces toda la naturaleza tiene la palabra. Y ese logos, pensamiento, el verbo, ese es el verbo logos, que es pensamiento más palabra. Por eso cuando manifiestas, lo piensas, lo dices y lo sientes. En su trinidad, ¿no? Pero logos, el verbo va de esa parte, lo piensas y lo manifiestas. Entonces, digamos que en esta parte hecha o dicha del hermetismo y de la alquimia, pues esta manifestación como tal, ¿no? Parte del principio del mentalismo, porque hay que entender que así como es arriba, pues también es abajo. Ese es el de correspondencia. Claro. Y el mentalismo, perdón, que es mental, ¿no? Entonces, para manifestar, pues lo haces a través de logos, que es el pensamiento y la palabra, pero así como Dios manifiesta cosas desde su pensamiento, también nosotros manifestamos, ¿no? Y entonces, en este orden de ideas está el todo, el principio creador del todo, con su manifestándose. Luego está el reino, digamos, de lo espiritual, todo conectado al espíritu, donde nuestra alma está jugando ahí. Y luego ya viene esta parte física, ¿no? Lo que decías es que siempre parece tener dos, una parte espiritual y una parte física. Pues más bien siempre es una parte espiritual que luego se transforma en una parte física. Digamos que es lo que habíamos hablado, ¿no? Es como la unidad jugando en los extremos, bien como navegándose. Pero bueno, en fin, vamos a los orígenes, porque yo quería hacer una conexión ahí medio extraña. Entonces hablamos de que Hermes existe, que es quien, de donde parte la alquimia. Hermes para los griegos, Thoth para los egipcios, deidades Quetzalcóatl para los nahuas. Exactamente. Y ¿cómo es ese nombre bien raro? Ningicida suena como un insecticida, ¿no? Así, Ningicida. ¿El hijo de Enki? No sé cómo se pronuncia exactamente. Eso es lo curioso, que es hijo de Enki. Recordemos que Enki es hijo de Anu. Anu es un dios Anunnaki que envió a sus hijos Enki y Enlil a la tierra, ¿no? A tomar cargo, digamos, de la tierra, minar oro y todo ese asunto, ¿no? Que era la cuestión. Ahora, Enki fue el rebelde que estaba a favor de la humanidad, que les compartió conocimiento, el dios de la magia, de las artes, de crafts, es como del craftsmanship, que le llaman pues la artesanía, las manualidades, exactamente, ¿no? O sea, como todo eso, ¿no? De los oficios y todo ese rollo, digamos, quien enseñó a la humanidad
quien les brindó el conocimiento fue Enki. Que Hermes haya sido hijo de Enki, ¿no? O sea, esta deidad también se le conocía como el dios del conocimiento y de la magia. Sí. ¿No? Entonces estamos diciendo que este conocimiento desciende pues de las más altas esferas. O sea, estamos hablando de los Anunnaki, ¿no? Que son como los creadores y bueno, ya desde ahorita que hablemos de la alquimia, pues estaremos hablando del principio creador, justamente, ¿no? Como sí, claro. Del espíritu inmutable del que todo nace, porque de ahí es de donde baja esta información también. Pero digamos, o sea, si hubo seres mucho más conscientes de esta realidad, fueron quienes transmitieron el conocimiento, porque dice, bueno, nace en Egipto con Hermes, pero Hermes, ¿qué show? Hermes es como el enigma de todo eso, y si Hermes existía también para los sumerios, y Hermes es hijo de Enki, y está en los registros y todo esto de los sumerios, me parece muy interesante que tenga una relación directa con los Anunnaki. Sí, está muy cabrón. Porque entonces podríamos decir que incluso la alquimia y todo este conocimiento secreto, digamos, porque hasta hay muchas vertientes de la alquimia, que es el ocultismo, el esoterismo, el misticismo, todo este tipo de cosas derivan también de la alquimia, digamos, como este conocimiento secreto. Y ahorita vamos a decir por qué se le dice conocimiento secreto, ¿no? Digo, ahorita ya está por ahí, pero pocas personas la doctrina secreta, ¿no? Ajá. O las escuelas de misterio, que realmente fue lo que fundó Hermes Trismegisto en Egipto, y donde se empezó a transmitir justamente el conocimiento. Cabe destacar que la alquimia, o bueno, todas las enseñanzas herméticas únicamente se transmitían vía oral. Sí. Exactamente, forma oral. Porque bueno, esa era una forma de filtrar también. Y de hecho se dice que realmente las escrituras ya fueron como una forma de degradación, que nacieron a partir del miedo de que se perdieran las enseñanzas. Entonces, una vez que se encuentran registros escritos, habla de que empezó a existir miedo en estas comunidades. Y rompió todo, ¿no? Exactamente, pues hay una degradación del símbolo ya cuando hay registros escritos. Mira, yo quiero hacer una precisión aquí. En esta parte que dices de este güey, ¿cómo se llama? De Ningicida. Es de Ningicida. Enki, más bien. Enki, el padre de Hermes, supuestamente. Enki fue el que enseñó los oficios. Ajá. Mira, René Guénon hace una diferenciación entre, te digo, ahorita los vamos a profundizar, pero entre los grandes misterios y los pequeños misterios. Pero entre eso también hace una diferenciación, digamos que los grandes misterios son como la especie de la casta sacerdotal, porque lo compara con las tradiciones orientales, sobre todo las indias. Entonces los grandes misterios, digamos que son la iniciación sacerdotal, y los pequeños misterios son la iniciación del reino, o sea, la iniciación física. En este caso, estás hablando que Enki fue el que enseñó los oficios. Los oficios son la manifestación física del conocimiento, la magia y los oficios. Ajá, entonces el conocimiento y la magia son la representación sacerdotal, porque es que todo es un símbolo, lo que te decía hace rato, güey. Una vez que empiezas a entender ciertas cosas, güey, no hemos entendido nada, porque vamos bien poquito lo que hemos estudiado, pero ya tenemos un vistazo. Y una vez que tienes un vistazo, empiezas a ver las cosas de manera distinta. Entonces, de repente, como si Enki enseñó la magia y el conocimiento, pues es la parte sacerdotal de los grandes misterios, la metafísica, pero también la parte física, ¿no? La parte del ser, del cuerpo. Entonces eso viene derivado de los oficios, no sé, se me vino la asociación. Sí, tiene mucho sentido, porque bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero pues no por nada hay una asociación directa también con la metalurgia, o la orfebrería en la alquimia, que pues para los profanos, ¿no? Es como la creencia absoluta de que la alquimia tiene que ver con el trabajo de los metales, con el trabajo de los químicos, sí, ¿no? Y es parte de, o sea, existe, pero es solo un aspecto, ¿no? Mira, lo que decías de la degradación del símbolo, también me gustaría hacer una observación ahí. El lenguaje es un símbolo manifestado en otra forma, ¿no? El lenguaje es un símbolo, a fin de cuentas. El símbolo es una especie de expresión del espíritu para comunicar cosas, para comunicarse y para comunicar. Sí. El lenguaje es una especie de símbolo, pero como el lenguaje está atado al pensamiento y a la concienciación que tengas de ese pensamiento, también está limitado al mismo. Entonces el lenguaje adquiere la forma en la que tus pensamientos se expresan, ¿no? Porque si esos pensamientos no están conectados con la madre raíz, no los vas a poder expresar como tal, y el que lo lea tampoco lo va a poder entender como tal. Sin embargo, el símbolo en su parte más inmediata trasciende a eso. Sí, el símbolo se entiende una vez que se entiende. Sí. ¿No? Sí, entonces es como, digamos que esto que decías de la degradación del símbolo que se convirtió en lenguaje. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, ahorita vamos a hablar justamente por qué la alquimia hace uso de mucha simbología. Realmente es su principal medio, es pictórico, es muy simbólico. Por eso. Simbólico. Pero regresando como a este linaje de la historia, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque
Otra conexión que hice también con episodios anteriores que hemos hecho, ¿recuerdas que cuando hablamos de Jesús el Cristo y los esenios y este asunto, se mencionó la Gran Hermandad Blanca? ¿Y de hecho, la Gran Hermandad Blanca fue fundada por Hermes. Hermes Trismegisto. Fue fundada por Hermes Trismegisto y sale de las escuelas del misterio. De Mystery Schools, lo llaman, ¿no? En Egipto. Sale de las escuelas del misterio. Y de la Gran Hermandad Blanca salen los Rosacruces. Y la masonería sale de la escuela de Salomón, que es distinta. Ahí hablamos que hay como diferencias ideológicas incluso. Por eso hay como una especie de conflicto y rivalidad entre estas dos escuelas. Una es la Hermandad Blanca y la otra podríamos asumir que es ya los hijos de la oscuridad, ¿no? No es que los esenios se llaman los hijos de la luz y están los hijos de la oscuridad. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final es la masonería quien ha modificado tanto la historia y quien ha metido la pata. Son quienes están metidos en el Vaticano y todo este tipo de cosas, ¿no? Y la masonería también usa símbolos. Exactamente. Entonces, pero me pareció muy interesante ver que el linaje de los Rosacruces es Hermes. Es alquimia, es la Gran Hermandad Blanca y todo ese asunto. Fíjate que ahorita hablas de los Rosacruces, de una vez, René Guénon, me pareció bien interesante todo su cuerpo de estudios, porque pues sí profundiza bien cabrón, y es un erudito el hombre. Ajá. Y entonces habla del estado del Rosacruz. Ahorita lo vamos a mencionar en los grandes misterios y los pequeños misterios, porque es parte importante también de la alquimia, pero adelantándome un poquito, hace una diferenciación entre el Rosacruz y el rosacruzanismo. Rosacruzanismo lo que dice es que en los iniciados, los verdaderos iniciados no forman logias, no forman cuerpos de nada, solamente son y comparten su información con otros que están ahí, pero no hacen organizaciones, no se organizan solamente porque pues ya trascendieron a esto. Entonces el Rosacruz es un estado del ser. Es el estado del ser que alcanzó el entendimiento de todos los pequeños misterios, es decir, el que está en el corazón de Dios. Entonces el Rosacruz es un estado como el sufí, ¿no? Entonces lo que dice es que el sufí, el verdadero sufí no puede decir que es un sufí, porque entonces ya no lo sería, ¿no? No habría entendido que no lo es. Entonces el sufí no dice que es sufí, como el iluminado no dice que es iluminado. Se trascienden las etiquetas y la identificación con... Entonces el Rosacruz es un estado de ese ser, es muy parecido al sufí. No, pero no genera ni organizaciones ni tampoco dice que es un Rosacruz. Y luego está el rosacruzanismo, que es como que la derivación de algunos de estos Rosacruces que han sido el estado del Rosacruz, que han sido sus derivaciones convertidas en el rosacruzanismo. Entonces, una cosa es el Rosacruz y otra cosa es el rosacruzanismo. Sí, pues es como las instituciones y ya el iniciado, que es distinto. Sí, seguro. Hay que hacer un programa de la iniciación, ¿no? Sí, estaría bien loco, interesante. Sí, carnal, la iniciación es otro pedo. Sí. Definitivamente. Ahorita me gustaría mencionar, ¿no?, qué dicen los adeptos alquimistas acerca de cómo una persona se puede iniciar en la alquimia. No, porque pues tiene que pasar por un proceso muy específico, no es así como sí, nada más con el estudio de textos y ya, ¿no? O sea, sí es un proceso. Que aparte no podrías nada más con el puro estudio, Sí, no. Está muy perro. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, la alquimia pues tiene sus orígenes en Egipto, ¿no?, Medio Oriente. Pero conforme el paso del tiempo se fue alimentando de muchas corrientes orientales, por ejemplo. Se ha alimentado del islamismo, o más bien como estas corrientes místicas religiosas se han alimentado también de la alquimia. Como una especie de retroalimentación. La alquimia tiene adaptado mucho simbolismo hindú, por ejemplo, ¿no? Por eso este libro, ¿no?, que se llama Alquimia, de Titus claro. Tiene en la portada pues los chakras, ¿no? Sí, es como una especie de Buda meditando y los chakras y todo ese asunto. Que los chakras es un proceso símbolo o arquetipo de transformación. ¿Y aparte es un corazón esto? Ajá, parece, sí, es como una especie de corazón de Dios, ¿no? Te digo que se despiertan cosas. Ya, bueno, ya a ver si lo podemos mostrar luego por ahí. Sí, es que eso que comentas también tiene mucho sentido, porque aparte para los iniciados solamente hay una iniciación, ¿no? No hay como, es que tú eres oriental y yo soy, tú tienes... No, es como todos lo mismo, todos hablamos de lo mismo. Entonces había como estas reuniones entre ellos, ¿no? Entre ellos, pues vamos a reunirnos, güey, porque pues es conocimiento compartido. Y por eso se empezaron a tomar cosas de, ok, tú entendiste esto, lo pasamos acá, tú entendiste aquello y lo pasamos acá. Y este cruce no fue como que uno le enseñaron a otros, simplemente fue un cruce de ideas y empezaron Exactamente, a sí, fue por eso es que está todo ahí. Un
proceso muy natural y bueno, digamos que la alquimia ya se volvió como una corriente más occidental, eso sí. Pero bueno, ya también como con retroalimentación de Oriente. Pues es que son todas las enseñanzas herméticas, ¿no? Todo es el cualquier que sea que use el corpus hermeticum, la alquimia es que la alquimia más bien no es tanto como occidental, porque también había alquimistas en China. Sí, hay alquimistas en todos lados, eso sí. Pero se practica principalmente en Occidente. Fíjate que alquimia viene de justamente una palabra árabe, que es alquimia, pero que también se deriva de una palabra egipcia, que hace referencia a Tierra Negra, que era como llamaban justamente egipcio. La tierra de Egipto. Ajá, sí, exactamente. Sí, de ahí viene la palabra alquimia. De Egipto. Ajá, es básicamente haciendo referencia a Egipto. Entonces podemos ver que ahí es su origen más concreto. Digamos, ¿no? Ya el término de alquimia pues ya viene de ahí de Egipto directamente, aunque posiblemente sea conocimiento anunnaki también. ¿O Atlante? Bueno, pues quizás si los Anunnakis han sido los Atlantes, es que güey, no. Pues más bien los Atlantes fue una civilización influenciada por los Anunnakis. Sí, directamente, ¿verdad? Sí, pues fue cuando hubo mezcla entre humanos y Anunnakis y todo ese rollo. Sí, cierto. Deberíamos de hacer ya el programa más enfocado como la Atlántida más mística, ¿no? Porque hablamos como de Gran Ángel y más como los... Sí, pero deberíamos de hablar ya como la historia mitológica. Sí toca. No, sería muy toca, amigo. Básicamente esos son como los orígenes que se conocen de la alquimia. Podemos pasar a los fundamentos. Claro, mira, entre esas dos, nada más me gustaría que me hiciera una precisión. Yo sí pensaba, porque eso me enseñaron en la primaria o en la secundaria, no me acuerdo, en la secundaria, güey. Fíjate que es muy curioso, muchos de los conocimientos mal enseñados que hemos tenido, pero a fin de cuentas conocimientos, sí nos los enseñan en los primeros años de nuestro desarrollo. O sea, en primaria y secundaria nos enseñan cosas bien interesantes, pero muchas veces no las recordamos. A mí, por ejemplo, de eso vivo, ¿no? Como que de lo que aprendí en primaria, del pretérito, copretérito, antepretérito, pospretérito y todos los pinches éritos que hay en el lenguaje, güey. El español es un idioma muy complejo porque tenemos como 7 tiempos verbales en pasados y como 8 en futuros y como 4 presentes y todos se pueden jugar, ¿no? Entonces todo eso que me enseñaron en la primaria, güey, yo lo uso ahorita porque pues de eso vivo, ¿no? Entonces de repente esto que me enseñaron en la secundaria, yo lo traje por toda la vida, güey. Y lo que me enseñaron fue que la alquimia era la antecesora de la química, pero que la alquimia valía para pura madre porque era pinche ciencia primitiva prácticamente, eran pendejos ahí mezclando creyendo que iban a hacer oro, o sea, así te la enseñan, güey, y de repente hoy llegó la santa química porque la ciencia, hermano, tiene todo. Y una vez que estudias dices, no mames, güey, la química es porquería al lado de la alquimia. Sí, definitivamente. Porque la alquimia era una, y luego de la alquimia material, la alquimia es espiritual, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en los fundamentos. La alquimia es espiritual y trata del recogimiento del ser humano hacia el interior para poder alcanzar los grandes misterios y encontrarse en el corazón de Dios otra vez. Pero luego había una alquimia material que derivado una vez que entiendes cómo funciona este mundo y que lo puedes entender, puedes extrapolar esas energías que tienes adentro en el afuera, ¿no? Y puedes convertir lo que quieras. Y luego de esa alquimia material estaban los güeyes que llegaron, que no entendían los símbolos, ¿no? Que no entendían cómo era el lenguaje de los símbolos y que tomaron todo literario y empezaron a hacer mezclas literal de las cosas. En la alquimia le llaman los carboneros. Los sopladores de carbón. Que son los que por ambición buscaban justamente transformar todo en oro. Nada más con la práctica de la metalurgia, pero realmente no entendieron para nada el símbolo de ellos, conocimiento. Esos güeyes, pero luego aparte de esos güeyes, todavía después de esos güeyes que más o menos sabían cosas, pero no tanto, después de esos güeyes vinieron los químicos. Sí, por supuesto. O sea, todavía es una degradación de la degradación de la degradación, amigo. Y entonces la química no es la heredera de la alquimia sigue siendo la alquimia. Sí, exactamente, la alquimia sigue siendo la alquimia por siempre. Sí. Lo que pasa es que, o sea, la alquimia es una ciencia a la cual no se le quitó, no se le privó el espíritu. Es la ciencia del espíritu. Y la química, ¿no? Y bueno, todos los derivados de la ciencia moderna ya están privados de espíritu. Se les quitó el espíritu al entendimiento. Entonces, pues vemos que todos están aunados como a esta idea más materialista. Justo. Y ese es el gran problema. Yo siento que ahorita está habiendo como una especie de resurgimiento de la alquimia, digo, no nombrado como la alquimia, pero está habiendo un entendimiento más espiritual de la ciencia. Exactamente, que se está fusionando con la ciencia, y eso es una especie de alquimia, es a lo que aspiraba la alquimia realmente. La cosa aquí es que para poder hacer alquimia completamente, para que se nos quite a todos esta pinche etiqueta que tenemos aquí arriba de yo soy alquimista porque soy New Age y todos los alquimistas de TikTok incluyéndome, ¿no? Que se nos quita a todos. No eres alquimista hasta que entiendes simbología, y para entender simbología es una entrega completa. Sí, realmente, no, dentro de los fundamentos de la alquimia lo que se dice es que para poder practicar la alquimia necesitas pasar por una iniciación. Y la iniciación se da forzosamente a través de la transmisión del conocimiento de un maestro
¿no? O sea, tiene que ser un maestro el que te inicie, Sí. tienes que trabajar al lado de él y él te tiene que estar transmitiendo su conocimiento. O se dice que en raras ocasiones puede haber una especie de iluminación, una iniciación espontánea a través de la iluminación en la práctica de la alquimia. Porque no se puede llegar no se puede tener una iniciación o no se puede tener una práctica de la alquimia únicamente a través del estudio de los textos. Ajá. O sea, definitivamente sí tiene que haber como una especie de rito de iniciación. Eso es importante. Ahora, no se descarta que pueda haber como iluminación a través del espíritu en una persona que le pueda justamente llevar a entender los símbolos y pues justamente acceder a este potencial de la alquimia. Eso puede suceder, se puede dar, pero vaya, no creamos que todos somos el elegide, ¿no? Le elegide. Ajá, exactamente, le elegide y pues ya, ¿no? O sea, porque ahorita pues ya, ¿no? Todos chamanes y brujas y... Sí somos, mujeres colibrí. Y tarotistas y... puta, ¿no? Sí ya somos, salió, sí somos, parece sí que estamos somos. otra vez en güey. la era mística de... Sí somos en la era mística, carnal. No, sí somos todos, eruditos. Somos todos eruditos, Erudites. Erudites, sí somos erudites completamente. Erudites, bien brutes, ¿no? Y Anunnakis y de todo, güey. De todo hay. Aquí somos todo, ¿no? Claro que sí somos todo, pero bueno, también hay que profundizar y... Aunque si bien nada se tiene que hacer con esfuerzo, todo se tiene que hacer con esfuerzo. Sí, definitivamente. Sí, pues estamos hablando de algo que sí... La alquimia se basa en procesos, siempre. Entonces hay que pasar por procesos para poderla entender. Por eso es también. la iniciación, ¿no? Exactamente. Por eso es la iniciación. Digo, Cristo ya nació siendo iluminado y aún así Cristo se fue a estudiar, güey. Exactamente. Aún ya siendo, o sea, directamente sintiendo la conexión con el Padre, que Jesús no era el Hijo de Dios, le dijo Dios somos todos. Sí. ¿No? Pues era lo que dijo. Y lo dijo digamos, él es un arquetipo, justamente. O sea, pues es de la Trinidad. Claro. Y se fue a estudiar. Dios Padre, Dios Dios Hijo, Dios Espíritu. Y se fue a estudiar y fue a aprender y se fue a que le enseñaran a usar sus poderes, güey. Entonces, si Jesús tuvo que estudiar, si Siddhartha Gautama tuvo que meditar por un ratote y tuvo que aprender todo lo que aprendió. Sí, por supuesto. Digo, la iluminación se da en un instante. Sí. Pero... Es el camino. De aquí a que se dé el instante, pues... Sí, claro. Pueden ser varias vidas, ¿no? En especial cuando estamos bien apendejados por las redes sociales, un montón de cosas, ¿no? Sí. Oye, bueno, este tema de la alquimia. La alquimia es justamente la ciencia del espíritu. Ajá. Eso es lo que es la alquimia, la ciencia del espíritu. Mira, a mí me gusta mucho esta definición también. Me recomiendo mucho, aparte de mi recomendación, Aparte el libro de alquimia de Titus Burkhardt está bellísimo. Tienes unos libros bien chidos. De hecho, pues la verdad es que sí me echo de una buena biblioteca. Sí. Y está bonito. Critico un montón a Carl Jung, Titus Burkhardt, ¿eh? Muchos critican a Carl Jung, güey. Pero sí, porque dice que da como una degradación del entendimiento de lo que es el espíritu, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de lo que es el inconsciente y todo ese rollo. Lo humanizó, güey, y no es humano. Ajá, lo humanizó y también lo puso en lugares oscuros, inaccesibles. Cuando en realidad, o sea, como debajo de... Bueno, lo que dice es que lo coloca debajo de, ¿no? O sea, como que... Cuando en realidad el espíritu está por encima de todo. Bueno, en fin, también se puede derivarse de una mala interpretación de Jung, porque a mí Jung me hace mucho sentido en muchas cosas. A mí Jung, te digo que desde el principio sí, lo que sentí desde el principio fue de... Este vato entendió todo y no entendió nada. Yo siento que lo que hizo Jung es lo que uno puede, es el conocimiento al que uno puede aspirar cuando no está iniciado. Lo que estás diciendo. Creo que Jung entendió todo, pero el peor es que como no estaba iniciado, no entendió, güey. Ya. Pues mira, a mí me gusta mucho lo que decía Sally, ¿no? Que realmente Jung sí entendía todo, pero realmente lo que escribió, lo que mostró, era justamente porque buscaba el respeto de los comensales. Pues entonces no entendió nada. Sí, entonces bueno. No entendió nada, güey. O, bueno, no sé si buscaba el respeto o más bien buscaba la aceptación de sus escritos para poderse transmitir a la sociedad. Porque ha tenido un impacto muy benéfico realmente. Jung, digamos, es como un enlace intermedio entre justamente lo materialista y lo espiritual o lo esotérico, digamos. Sí, quién sabe, amigo, porque mira, también Jung era muy complejo, güey. Sí, o sea, la neta, si el plan de Jung era que la gente lo entendiera, no entendió nada, güey. Porque al chile no está entendible, güey. Necesitas conocer un chingo, necesitas tener mucho conocimiento, güey, para entender a Jung. Sí. Y la iluminación no debería ser así, güey. La iluminación no debería estar basada en el conocimiento. Debería estar basada en el entendimiento y es cosa bien distinta. Pero para entender a Jung tienes que tener un chingo de conocimiento, güey. Porque, güey, todas las fuentes que menciona... Bueno, creo que son ambas, ¿no? Porque en la alquimia se dice que el espíritu está cargado de conocimiento. Bueno, sí, claro. ¿No? Y el alma es lo que brinda el entendimiento. Es como la fusión espíritu y alma y todo ese rollo. Entonces, no existe una sin la otra.
Sí. ¿No? O sea, Sí. ¿cómo puede haber entendimiento si no hay conocimiento? Sí. Y el conocimiento no existe si no es acknowledged, que es Pues es reconocimiento. concientizado, sí, no es reconocido por el entendimiento. Claro. Pues tiene sentido, ¿no? Pues a final de cuentas Dios sí crea en formas geométricas. O sea, Dios es un número, bueno, no sé si es un número, ¿no? Pero piensa en números. Sí. Y crea en números y crea en... En símbolos. Los números son interpretaciones. Claro, crean símbolos. Sí, por supuesto. Exactamente. Bueno, pero a ver, entonces ya la alquimia es la ciencia del espíritu, ¿y cuáles son sus fundamentos? Bueno, me gusta, te digo, y estaba por leer algo que me gusta como, bueno, lo que dice Titus Burker, ¿no? Que la alquimia es el arte de las transformaciones del alma. Y tiene mucho que ver. Güey. No, porque vemos que el alma es como este cuerpo intermedio, o bueno, este aspecto intermedio entre el cuerpo físico y el espíritu. Es el conductor. ¿No? El que permite la existencia y la conexión de ambas cosas. Es lo que permite que Dios tenga una experiencia física y lo que permite que la experiencia física se reconozca en Dios, ¿no? Entonces es como este paseo del alma, ¿no? Entonces me gusta mucho eso del arte de las transformaciones del alma, porque justamente es ese proceso, ¿no? Todo esta metáfora de la transformación del plomo a oro es justamente eso, quitarle lo burdo al alma, ¿no? Como desarraigarla del aspecto más físico para regresarla al espíritu. Claro. El oro es como la manifestación del espíritu en su máxima pureza. Y luego llegan los poderes de carbón y dijeron, que se puede hacer plomo con el oro del plomo, sí. A ver, sí, exactamente. Y que el mercurio y el azufre también, a ver, sí, ¿no? todo, exactamente. Y luego llegaron los químicos y yo, pinche bola de pendejos, pues sí, güey, te pusiste a ver a los güeyes que no habían entendido, ¿cómo no? Sí, pero mira, esto también fue intención de los verdaderos alquimistas, porque ellos escondieron el conocimiento. Por eso el término hermético, cuando dices, no seas tan hermético, así como no seas tan cerrado, porque realmente la doctrina hermética buscaba que fuera selecta y secreta, porque justamente, ¿qué pasa cuando llega este tipo de conocimiento a las manos equivocadas? Porque hay personas que tienen mucho entendimiento que tienen malas intenciones. Sí hay. Y bueno, ya llegaron, o sea, ya accedieron a este... Sí, güey, ya está, ¿no? Venos aquí, güey. Claro. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo que puede pasar, pero realmente... por eso trabajaban como con mucho simbolismo, como con clave, ¿no? Un lenguaje clave y todo, para que no fuera información de fácil acceso y de asimilación a todo el público. O sea, tenía que pasar por filtraciones muy severas, justamente para poder proteger ese conocimiento. Claro. Y por algo es, ¿no? Porque realmente también sí hubo conflicto entre los supuestos dioses o los ángeles caídos y todo ese rollo con Dios. El enojo fue porque les transmitieron a los humanos conocimiento prematuramente, ¿no? O sea, es como que estás viendo y no ves, están todavía bien pendejos y les estás enseñando magia y les estás enseñando todo este rollo. Es como, pues, ¿qué onda, no? O sea, eso fue un gran error. Claro. Y por eso el diluvio, y como, pues, vamos a limpiar a esta humanidad, ¿no? Que pendejos y con magia. Y aparte los agarras de mineros. Sí, no, puro changuitos, estaban muy contentos ahí. Que de hecho, Enki nos liberó de la esclavitud minera, pues. Eso fue lo que... Hubo un conflicto entre Enki y Enki mineros y entonces? Enlil. Todos, o sea, Anu mandó a Enki y a Enlil para que ellos, digamos, como que supervisaran a los humanos y todo eso. De hecho, creo que, o sea, ambos estuvieron trabajando en crear como al humano perfecto y todo ese rollo, pero hubo un momento en donde Enki reflexionó y dijo, no, pues ya es hora de que, pues, les demos la posibilidad de que se reproduzcan, de que tengan conocimiento y todo ese rollo. Y eso enojó a Enlil y enojó a su padre y hubo ahí como un conflicto. Entonces, eso, digo, hay que estudiar más a profundidad. Ahorita estoy así como con lo que puedo llegar a conectar, pero es una posible relación entre el libro de Enoch, por ejemplo, y todo este tipo de cosas. El pedo de Enoch está muy locochón. El diluvio y las distintas humanidades y todo este show, ¿no? Oye, amigo, ¿crees que sea conveniente aquí hacer el entendimiento ya de la división entre espíritu, alma y cuerpo? ¿Una vez? Pasemos, déjame hablar un poquito acerca de ¿los fundamentos? De otras cosas, de los fundamentos, y ahorita mencionas eso, porque pues, es parte de los fundamentos, ¿no? Justamente como esta diferenciación entre diferenciación y no. Pero bueno, ahorita vemos. Sí, bueno. Entonces, estábamos hablando justamente de que la alquimia erróneamente se cree que es como esta transformación de los metales a oro, ¿no? Pero justamente la alquimia utiliza muchísimo el simbolismo. El símbolo es la forma de comunicación y de transmisión del mensaje o del conocimiento de los alquimistas. Justamente por eso. Porque el símbolo trasciende la razón. Entonces el iluminado, el iniciado, exactamente, el iniciado y el iluminado tienen una forma trascendental de entender las cosas. Es decir, no entienden con la razón.
Ajá. Entienden con el espíritu, porque ya hay una conexión con tal. Claro. Entonces la información que llega se procesa de una forma completamente distinta. Entonces cuando te llega un símbolo, este símbolo va cargado de información que se transmite directamente, pero eso solo va para las almas que ya están despiertas. Sí. No, digamos, una persona que está dormida no va a entender nada. No, o sea, es como, pues sí, ¿no? Qué bonita palomita, o qué feo mono con pies de león y no, así como... Ese pinche triángulo, dice, ¿qué? No, uy, es satánica esa madre, ¿no? Así como, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, sí, como cierto. que pues el ignorante no va a entender nada, y el iluminado sí, y esa era una forma de proteger el conocimiento y de permitir que se pudiera transmitir sin riesgo, y que llegara justamente solo a los iniciados y a los iluminados. Claro. Entonces, la forma de transmisión del conocimiento alquímico es el símbolo. ¿Y esto por qué? Porque el símbolo es una réplica de justamente cómo el espíritu comunica los pensamientos hasta el mundo terrenal o hasta el mundo material, digamos. Sí. Ahora, otro de los fundamentos de la alquimia es justamente el entendimiento. Todo funciona mucho como en opuestos, en dualidades, digamos, que forman parte de una unidad, siempre. Ajá. Pero es lo que facilita también el entendimiento, ¿no? Entonces se basa muchísimo la alquimia en el principio de correspondencia de la tabla esmeraldina, que forma parte del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. El principio de correspondencia es como es arriba, es abajo. Entonces manejan muchísimo la analogía dentro del micro y el macrocosmos. Digamos, un ejemplo, el microcosmos son los metales, que son como las piedras, los minerales, el micro. El macro son los astros, las esferas del universo, que eso representa el espíritu, ¿no? Digamos, las esferas, el macro representa el espíritu y el micro o lo mineral representa el cuerpo. Claro. Entonces funcionan mucho con estas analogías, ¿no? O sea, todo tiene como esta especie de dualidad para entender la relación que existe entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora sí podemos mencionar justamente lo que querías mencionar, que es como la diferenciación de estas. Fíjate, nada más rápido. Esto que es de los planetas, Hermes es Mercurio, ¿no? Ajá. ¿Sabes cómo le decían en la India, en los antiguos, a Mercurio? Buda. Qué sabiduría. Qué loco. Mira, es que todo se atraviesa. Todo está conectado, güey. Todo, amigo. Todo, güey. Mercurio es la sabiduría, güey. Y todo tiene que ver con los astros, güey. Sí. Te lo hemos platicado. En este libro, ya vamos a hacer un programa especial sobre ese libro, güey, que creo que lo vamos a entender un poco mejor ahora que hemos hablado de todo esto. El de Trecenas. Ah, sí. Que es un libro que editamos en 145. Lo recomendaría si lo pudieran comprar, pero para gusto lo vamos a tener. Ya lo vamos a tener para gusto. El tiempo no existe, el tiempo nada más es una manifestación de algo, pero aquí en esta representación física todo está cronometrado, cronodistanciado por periodos de 13 esencias solares, ¿no? Que empiezan del mediodía de un día al mediodía del otro. Es un día solar, por decirlo así. Pero todo está marcado como si fuera una manecilla en el cielo por el planeta Venus. Y Venus es el único planeta que gira al revés, güey. Todos giran hacia la derecha en orden, y Venus gira al revés, güey. Entonces los astros literal tienen una influencia, güey, en este pedo. En estos libros que leí justamente hablan sobre la diferencia, así como hay una diferencia enorme entre la alquimia y la química, así abismal, también lo hay entre la astrología real y la astrología de nuestros días, güey. Ah, sí. Sí, definitivamente. Completa, por supuesto. No hemos entendido un Es el símbolo degradado. Eso es lo que pasa. Es como el carbonero que degradó por completo el entendimiento de la alquimia. Eso es lo que pasa con la astrología zodiacal, predictiva y todo eso de ahora. Lo convirtieron en una simple adivinación, güey. Exactamente. Cuando era una cosa de los misterios simbólica. Sí, exactamente, que habla de la relación directa que hay entre, pues sí, entre el micro y el macro, el espíritu, el cuerpo, exactamente. Estamos compuestos por 3 sustancias, ¿no? Aquí hay que una división anterior, que es la de la esencia y la sustancia. La esencia es aquella manifestación de la misma divinidad que se ve presente en todas las cosas, influyendo su vida en ellas mismas, ¿no? Esa es la esencia de las cosas. Hablaba, por ejemplo, del rayo. Es la luz del rayo que cae. Eso es la esencia, la luz del rayo. Y la sustancia es lo que se crea a partir de esa esencia, lo que se forma. Una diferencia entre formar y crear. Dios no crea nada, forma cosas, ¿no? Entonces, lo que se forma de esa esencia, que es la que impregna todo lo que existe y lo que no existe, lo visible y lo invisible, la sustancia es lo que da la materialidad o realidad
no quiero decir física porque no se limita nada más a la parte física, pero hablemos de la realidad física en este plano al menos, una realidad física a las cosas. Entonces, la luz del rayo es la esencia y la meditación sobre esa luz, sobre lo que es y sobre lo que existe, que ya implica un aquí, eso es la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué es el espíritu? La esencia de las cosas. Sí. Esta pulsión por ser que existe en todo y que está compuesta de la misma esencia y que es lo mismo y que es Dios, ¿no? Ese es el espíritu. El espíritu es lo que le da movimiento a todo, lo que pone en movimiento a todo. Todo está hecho de movimiento, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? No es la vida lo que crea el movimiento, es el movimiento lo que permite lo que llamamos vida. Si no hay movimiento no existe nada. Pero lo que pone en marcha el movimiento que nunca se detiene es la esencia de Dios, es el espíritu. En todo hay espíritu, pero no en todo hay alma. Porque ese es el segundo plano, digamos que es el primer plano mayor de las cosas, el plano general, el principio, ese es el espíritu. El espíritu lo envuelve todo. El espíritu, bueno, que aquí también hay que hacer otra división anterior, que por ejemplo lo hablaban los pitagóricos lo hablaban en 4, espíritu, alma y cuerpo, pero el principio estaba en el principio, así como suena, el principio es el principio. Entonces es el yo no sé qué es, ¿no? La nada, Dios, todo. No sabemos qué es inescrutable. Está allá arriba pulsando por todo y luego se manifiesta su espíritu. Y el espíritu inflama todo, ¿no? Que es el espíritu lo que está cargado de todo el conocimiento divino, que es justamente en donde están todos los arquetipos, las ideas, los símbolos. Entonces tiene sentido. O la conciencia madre, bueno, cada quien lo puede. Tiene sentido que esté el principio, que es la nada, y luego ya el espíritu, que es Dios, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces está el espíritu. Y ese espíritu todos lo tenemos. Porque todo, la materia, todo está lleno de ese espíritu. Los átomos están llenos de ese espíritu. Todo está preñado con el espíritu, así es. Luego está el cuerpo para dejar un espacio entre el alma, ¿no? Y como digamos que los extremos, el espíritu, y luego el cuerpo, que es la manifestación física del espíritu. Pero para que el espíritu se manifieste, necesitamos un espacio intermedio donde las cosas se crean, que es el alma, ¿no? El alma es lo que inflama de vida las cosas. Exactamente. Y es lo que hace una conciencia, una mente, ¿no? Que podamos estar en concordancia con esto y el otro. Y el alma se maneja en dos planos, el plano espiritual y el plano físico. Sí. Eso es lo que hace como este cambio. Entonces, espíritu, la esencia de Dios, el alma, la esencia convirtiéndose en sustancia, y la sustancia, el cuerpo. Sí, digamos, sí, justamente el alma es como la transmisión del espíritu al cuerpo. Sí, es lo que lo hace. Y es la belleza del alma, porque el alma puede estar en los dos planos. Para el espíritu el alma es física y para el cuerpo el alma es espiritual. Entonces, al recogimiento del alma, que es lo que busca llegar al alquimista, al recogimiento del alma, puedes crear una conexión ya directa con el espíritu. Y es lo que decías tú, cuando mi alma está recogida y cuando mi alma está en sintonía con el espíritu, el aprendizaje ya llega directo, porque ya hay un canal a través del alma. Lo que se trabaja es el alma, el espíritu está ahí, pero el alma tiene que trabajar. Y el cuerpo, pues el cuerpo nada más es como la sustancia grosera, lo que le llaman, ¿no? Sí, es como sí, le llaman justamente la materia bruta, le llaman. La materia bruta. El alma es la materia prima. La materia prima. Y que es lo que justamente se preña con el espíritu, sí, y crea la materia bruta, ¿no? Que es como Y tiene un chingo de sentido, porque creo que hablamos del programa pasado que somos un pensamiento, que somos un alma, güey. No somos un cuerpo que tiene un alma, somos un alma que manifiesta un cuerpo. Exactamente. Eso está bien loco. Sí. Bien loco, güey. Y ese entendimiento está increíble, ¿no? Digo, ya especulamos sobre eso, ¿no? En el episodio también de la manifestación. Sí, fíjate cómo todo va, y es que esto va aquí, güey, o sea, neta es así, es como de va, güey, pues si soy un pensamiento que viene de un espíritu, es un espíritu que está inflamando todo, y luego mi pensamiento que me manifestó mi cuerpo, entonces mi alma es la que manifiesta mi realidad, no al revés. Sí. Es algo muy locochón. Sí, la verdad es que sí. Y pues el alma no está limitada al cuerpo, que también es una de las cosas bien bellas que hay en esto, que el alma no está limitada al cuerpo, güey, por eso puedes hacer viajes astrales. Sí. Por eso te puedes ir a la chingada acá, porque el alma no está limitada a tu cuerpo, el alma es intangible, está ahí, y aparte creó tu cuerpo, como creó este cuerpo que era otro. Qué bueno que mencionas eso, porque acá Titus Burkhardt hace una diferenciación entre la alquimia y la mística religiosa. Que son similares, pero no es lo mismo, porque dice, la mística, no digamos como también es como muy básico esto, ¿no? Digamos. Pero la mística religiosa tiene la creencia de que cuando muere, digamos, cuando muere la persona, cuando muere la identidad, directamente te conectas con el espíritu. Es decir, hay como una trascendencia automática. Es como, ya vas con Dios, ¿no? Eso es como y eso no es cierto. Eso es una gran diferencia, porque la alquimia sabe que el alma pasa por muchos procesos y se puede quedar atorada en el intermedio y puede... Aquí. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, la alquimia trabaja con este entendimiento, que el alma se tiene que pulir. Por eso es que es súper simbólico esto de los metales.
¿no? O sea, cómo transformar el plomo, que es la materia bruta, así como el estado caótico, quebrantadizo del alma, y transformarlo a la perfección, que es el oro, que es ya como la luz solidificada, ¿no? Que se representa en el sol también, digamos. En simbolismo todo es el asunto. Digamos, ¿cuál es el propósito de la alquimia? Es que lleguemos como a la perfección adánica, que también es una metáfora, es un simbolismo, ¿no? Sí, que es como esa pureza antes de la adquisición como de este conocimiento terrenal. Sí, digamos, es como esa pureza de la aceptación absoluta del espíritu, sí, como esa conexión directa. Y es a lo que aspira a llegar a la alquimia, pulir tanto el alma para recuperar esa perfección del Edén, del entendimiento de Adán, digamos, ¿no? Eso es como a lo que se... Fíjate qué curioso que hablaste de Adán. Te voy a contar algo sobre el Santo Grial. Ajá. La leyenda del Santo Grial es una leyenda celta que hicieron en el año 1400 y algo. Un monje francés, no me acuerdo el nombre en este momento, hizo una novela, que fue un novelista que le llaman el primer novelista de la historia. Uh-huh. Hizo la novela justamente del Santo Grial, de la búsqueda del Santo Grial, pero haz de cuenta que combinó la historia celta del Santo Grial con los principios cristianos. Okay. Entonces le dieron una nueva versión al tema del Santo Grial y lo convirtieron en el cáliz de Cristo. Uh-huh. Pero eso es un símbolo que viene desde hace un chingo, güey. Uh-huh. Porque ¿qué representa el Santo Grial? Un cáliz, que es un cáliz, un corazón. Que es el corazón, el que recibe la esencia que recibe, la sustancia que recibe toda la esencia. Es en donde está el alma. Justo. El corazón y es lo que recibe toda la esencia del espíritu. Entonces, uh-huh, ¿qué pasa con el Santo Grial cuando se perdió? Lo que representa uh-huh, el símbolo del Santo Grial, esa pérdida del Santo Grial, es la pérdida justamente de Adán, uh-huh, del ser humano, del corazón divino. Uh-huh. Salió del Edén al perderse el corazón divino. Uh-huh. Se olvida del corazón divino, se olvida que viene esa divinidad, güey, uh-huh, y empieza a trascender como un hombre cualquiera, güey. Uh-huh. Entonces se pierde el Santo Grial porque ya no estás dentro de tu corazón. Sí. Y recibir el cáliz es volver a entrar a ese corazón divino, güey. Uh-huh. Pero para llegar a él tienes que hacer una búsqueda. Claro. Una búsqueda que es una iniciación, güey. Uh-huh. Que es lo que acabas de decir. Un pulimiento de esa alma, güey. Sí. O sea, es como, todo está conectado, güey. Todo está todo, güey. Todo. Oye, amigo, ahorita que mencionaste este tema del alma y de cómo tiene que irse puliendo, eso es bien cierto, güey. Sí es cierto. Bueno, hay dos formas de ver todo este tema de la iniciación y de los conocimientos. La forma esotérica y la forma exotérica. La forma exotérica es toda aquella representación de algún conocimiento sagrado que se da hacia afuera, hacia las personas, hacia los profanos, sin necesidad de que tengan que profundizar sobre ella ni ningún tipo de iniciación. Uh-huh. Son las formas exotéricas y por lo regular suelen ser las más alejadas de lo que en verdad, uh-huh, están compartiendo, ¿no? Uh-huh. Como pues las iglesias y eso. Uh-huh. Y el esoterismo, a contrario de lo que la gente cree que es como una especie de fantasmas, ¿no? Por así decirlo, el conocimiento de fantasmas. Sí. El esoterismo tiene que ver con más bien un conocimiento que está reservado solamente para los iniciados. El esoterismo se confunde mucho con espiritismo. Ándale, esa es. Como, esa es, amigo. Cañón. Sí, completamente, pero no, el esoterismo es todo aquel conocimiento que está reservado solamente para los iniciados. Uh-huh. Entonces, bajo ese sentido, pues el esoterismo es más amplio, más profundo y más completo que un exoterismo. Uh-huh. Entonces, todos los lados, las cargas esotéricas de las doctrinas están más bien, del conocimiento está más bien en sus cargas esotéricas que en sus cargas exotéricas. El conocimiento no está en la iglesia, está en todo lo que la iglesia no te dice, uh-huh, ¿no? Eso es algo muy, muy curioso. Entonces, bajo este entendimiento tienes toda la razón. Nosotros creemos que simplemente al morir, como Dios perdona todo, pues ya nos va a recibir en su bendito seno y vamos a estar en el nirvana, pero ya, ¿no? Es como, uh-huh, ya me morí y fui de la chingada y Dios me va a perdonar porque Dios perdona todo. Y sí, Dios es un espíritu lleno de bondad, ¿no? Lleno de amor, de creación, de bondad, de compasión. Sí lo es, uh-huh, sí lo es, honestamente sí lo es. Pero también, si Dios no te permitiera equivocarte, habría libre albedrío, ¿no? Si Dios no te permitiera no hacer lo que quiere que hagas, habría libre albedrío. Pues entonces se habla mucho, creo que fue Epicuro quien hizo esta paradoja de... A mí se me hace bien pendeja porque creo que tiene una respuesta bien lógica. Pero lo mencionan mucho, sobre todo las personas que, ya es que como somos todos, pues también somos ateos, ¿no? en este 2022. Entonces, las personas que fundamentan su ateísmo lo fundamentan a veces en esta paradoja que dice: a ver, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Pues porque no puede. Si no puede quitar el mal, entonces no es omnipotente. Porque no quiere. Pues si no quiere, entonces no es bueno. Y sus mamadas, ¿no? Y es como...
Creo que la pregunta es bien tonta, güey, porque desde el principio se dijo que pues Dios te deja hacer lo que tú quieras, carnal, vas a regresar a Él de todos modos, lo que quieres es que experimentes. Sí, porque no nos olvidemos de esto, que es súper importante, Dios es todo y también eres tú, eso es lo que pasa, ¿no? Sí, completamente, entonces... O sea, al final el que se perdona o el que se castiga es uno mismo. Pero lo que sí es cierto, que el alma tiene principios de purificación. Sí. ¿Por qué? Pues porque como estamos cargados de este mundo grosero físico, pues el alma perdió un poco de su... perdió su santo grial. Se vuelve grosera la... Sí, perdimos alma. El santo grial, ¿no? Uh-huh. Estamos extraviados del corazón. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te mueres y Dios te perdona y te dice, sí, no hay pedo, pero tienes que resarcir todo lo que hiciste. Uh-huh. Nada más. Y eso es no por mí, por ti, porque solamente vas a estar completo en el momento en que tú resarzas todo lo que hiciste. Uh-huh. Y entonces, justamente los principios de la alquimia espiritual, porque la alquimia es una ciencia espiritual, es precisamente para ir refinando tu ser exterior por el ser interior. Entonces sí. El alquimista, pues el verdadero alquimista tiene que trabajar con los principios divinos, de compasión, de bondad, de verdad, ¿no? Y eso es un trabajo, por eso es una ciencia de la transformación espiritual. Uh-huh. El hecho de que hablamos de mercurio y hablamos de sal y hablamos de azufre, el mercurio, por ser su forma líquida, hace referencia a un elemento que hace presión desde el exterior para convertirlo en el interior. El azufre, por su forma pétrea, hace referencia a una potencialidad que está ahí, es experimentándose y siendo desde adentro hacia afuera. Es decir, el azufre representa el espíritu y el mercurio representa el alma. También representa el fuego, un principio activo. Ajá, que es el fuego alquímico, ¿no? Que es el fuego alquímico representa la transformación necesaria para convertir esos materiales. Es decir, el fuego de la vida, el fuego que inflamas, la luz que inflamas a ti mismo es lo que permite convertir tu alma en ese espíritu que está ahí arriba, y el resultado de ambos es la sal, que es el cuerpo, ¿no? Entonces esta simbología de los elementos, pues en realidad era una transformación humana en un alquimista que pudiera entender los principios universales a través de su experimentación física para que su alma tuviera una libertad, porque a final de cuentas de eso iba, de la libertad. Y lo que pasa es que el alquimista, una vez que entiende su rol como alquimista y una vez que hace esta transformación espiritual, empieza a vivir hacia adentro del mismo, empieza a vivir adentro. Y lo que sucede cuando vives hacia adentro es que conoces estas leyes que como funcionan arriba funcionan abajo. Uh-huh. Y como sabes cómo funcionan y como las entiendes y las conoces, e incluso con eso te transformas, este principio de reciprocidad tiene otra parte que a veces se nos olvida, que es as within, so without. Sí. Como es adentro es afuera. Y una vez que entiendes a transmutar tus energías y a convertirlas en otras por dentro, lo de menos es hacerlo afuera. Uh-huh. Porque lo de afuera no existe, güey. Es una proyección tuya, uh-huh, ¿no? Entonces esa es la ciencia de la alquimia. Uh-huh. Sí, que mira, importante eso, porque igual dentro del principio de correspondencia, el arriba se entiende como el adentro y el abajo se entiende, uh-huh, como el afuera. Uh-huh. O sea, todo se va atravesando en simbología, está bien locochón. Pero sí. ¿Quieres mencionar lo de los grandes misterios? Sí, los pequeños misterios? Nada más antes de eso me gustaría hablar un poco del simbolismo de la cruz, muy rápido porque no lo he profundizado, pero el simbolismo de la cruz... Pues eso hablemoslo en simbología, ¿no? Vamos a la simbología, sí. Entonces me espero de la simbología. Sí, cómo no, mira, los grandes misterios y los pequeños misterios justamente tiene que ver con esto que estaba platicando. Los pasos de la iniciación y la historia del ser humano se dividen en dos partes, digamos, ¿no? El cuerpo divino y el cuerpo físico. Uh-huh. Incluso dentro de los chakras, como lo mencionamos, hay 3 chakras que van a lo divino y 4 chakras que están en la parte mundana, uh-huh, ¿no? Tu cuerpo físico, tu cuerpo astral, tu cuerpo etéreo y tu cuerpo mental forman parte del aspecto mundano de esta representación humana. Y tu cuerpo cósmico, tu cuerpo... no me acuerdo cómo se llama el otro, y tu cuerpo nirvánico forman parte de la representación. El astral, ¿no? Es que el astral está dentro de los 4 primeros. De los 4 primeros. Entonces es tu cuerpo nirvánico, tu cuerpo cósmico y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, honestamente. Pero esos 3, los últimos 3 cuerpos forman parte de la esfera divina, ¿no? Uh-huh. Entonces los pequeños misterios y los grandes misterios están divididos entre esto. El corpus hermético, con toda su magnificencia y con todo lo que es, se queda en la esfera de lo cósmico, que son los otros 4 cuerpos, ¿no? Uh-huh. Son lo que le llaman pequeños misterios. La alquimia ayuda a resolver los pequeños misterios para que el ser humano pueda entender su potencial divino dentro de sí mismo, aceptarlo y con ello vivir en la verdad de Dios, uh-huh, que es
ese entendimiento de que todo está lleno de su espíritu y que pues al final de cuentas todo es compasivo, ¿no? Pues para qué le haces de pedo. Estos son los pequeños misterios. Evidentemente, para profundizar en los pequeños misterios es un camino, ¿no? Es una iniciación. Y todo el camino que vas a llevar pues está limitado a tu potencialidad. Puedes quedarte en los pequeños misterios nada más o puedes elevarte a los grandes misterios. Pero una vez que entras en el corazón del hombre, una vez que resides y radicas y vives en ese corazón del hombre en el que te entiendes como un ser creador, como un alquimista, como el alquimista espiritual, el gran maestro alquimista, puedes acceder a los grandes misterios que son los partes metafísicos. Y los misterios metafísicos son el hecho de cómo es que el espíritu crea las cosas. Sí. ¿No? La alquimia es la aceptación de que el espíritu crea las cosas y una vez que lo aceptas lo manifiestas, y los grandes misterios de la metafísica es el entendimiento de cómo lo hace, pero no puedes acceder a la metafísica, al entendimiento mayor, si no has pasado por el entendimiento menor. Que no se entienda que el entendimiento menor es más pendejo, ¿no? Porque estamos hablando de un chingo de entendimiento. Son dependientes uno del otro, el micro y el macro siempre. De arriba viene lo de abajo, ¿no? Los pequeños misterios se pueden ver como un producto de los grandes misterios, y los pequeños misterios se pueden ver también como la base para acceder a los grandes misterios. Sí, porque ninguno tiene funcionalidad sin el otro, ¿no? ¿Cómo reconoce los grandes misterios si no existen los pequeños misterios? Entonces, básicamente es esa parte, ¿no? Como nada más entender que la alquimia es la canalización física del hermetismo, no es la ciencia del hermetismo, digamos, la práctica del hermetismo, pero el hermetismo y la alquimia se quedan metidos en los pequeños misterios, y luego accedes a los grandes misterios, pero para todo eso pues es una cadena de iniciaciones. Sí, seguro. La iniciación. Ha de estar interesante, ¿no? Tener como iniciación con un maestro. Con un gran maestro. Sí. Yo por mucho tiempo sí tuve ganas como de buscar así pero pues lo que decía, ¿no? Realmente cuando está listo el alumno llega al maestro, que también... Y el maestro tiene muchas formas, no necesariamente tiene que ser una forma humana. Puede ser un reptiliano, Pues ya es que Nisargadatta habla de su iluminación y dice que fue con su gurú, y su gurú se murió como a los 2 meses de que fue su gurú. Y lo último que le dijo fue, pues, date cuenta que tú eres real, ¿no? Que tú eres todo, algo así. Y Nisargadatta lo único que hizo por 3 años fue quedarse con eso en la verdad en su corazón, de que él era todo y que era nada y que era el yo soy, ¿no? Que él era la realidad. Entonces, lo repitió, sí. lo hizo, lo interiorizó. Y hasta que un día dijo, güey, sí soy. Y ya. Sí, ya, pum. Fue todo lo que necesitó, no necesitó nada más. Murió de cáncer. Murió de cáncer. Y si tengo cáncer ya soy iluminado. Pero es eso, ¿no? Como de repente todo el bendito conocimiento pues va a llegar a la misma respuesta, que no es nada. Y fíjate, llegó un momento en donde mencionaste la verdad de Dios, y creo que ese también es una de las aspiraciones del alquimista, el transmitir la verdad de Dios a través del símbolo. Y algo que me pareció muy interesante es que también en este libro se menciona que entre más exista la conexión, digamos, entre más pulida esté el alma, entre mayor conexión existe con el espíritu, más pulcro va a salir el símbolo. Entre más burdo sea el cuerpo que intenta transmitir el símbolo, o entre más burdo sea el estado del alma, más degradado y distorsionado va a salir. Por eso dice que realmente no hay que creer en los símbolos de personas que tienen como atrofiaciones psicológicas, digamos, personas con problemas psiquiátricos y todo eso, y lo que transmite son símbolos dañados, son símbolos ya distorsionados que alejan de la verdad. Digamos que la verdad de Dios se transmite cuando el alma está pura y transmite básicamente sin filtros el símbolo. Y eso lo lanza como una crítica a Jung. Eso lo lanza. Sí, digamos, los niños son canales mucho más puros, por supuesto. Pero Jung decía que el símbolo tenía la misma validez en cualquier representación, digamos. O sea, claro. Y claro. Eso no es cierto, porque también uno se puede confundir, digamos, en los sueños, que son muy simbólicos. Digamos, no es lo mismo el sueño de un esquizofrénico que está fuera de control. Digamos que la esquizofrenia ya es como una mala representación, es cuando los símbolos del inconsciente pierden control y se empiezan a manifestar descontroladamente, ¿no? Ahí ya hay una gran distorsión, porque el alma se encuentra en caos. Y cuando el alma se encuentra en caos, se distorsiona el símbolo, que se aleja de la verdad divina, digamos. Oye, pero por ejemplo ahí, la esquizofrenia se da cuando el alma se encuentra en caos. Pero el alma se encuentra en caos no porque el alma se encuentre en caos, porque el alma siempre se encuentra regocijante, ¿no? El que se encuentra en caos es la parte física. No, porque recordemos que el alma es como el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y puede encontrarse más cerca de un extremo que del otro.
Cuando está más cerca de la materia, el alma entra en caos cuando está aferrada a la materia. Ahí es cuando entra en caos, cuando se aleja del reconocimiento del espíritu. Por eso la esquizofrenia se da solamente en nuestras culturas, ¿no? Los chamanes no tienen esquizofrénicos porque está su alma pegada al espíritu, pero entonces en ese aspecto, porque reconocen el espíritu. Si la esquizofrenia nada más es una manifestación física del alma, básicamente, ¿no? O sea, más pegado a lo físico del alma, esos símbolos que se manifiestan no vienen directamente del alma. O están cambiados. No hay nada que no venga del espíritu. No hay absolutamente del nada. Espíritu, pero del alma. Pero se distorsionan. El alma es la que los trae. El alma es la que traduce. Pero ¿por qué se distorsionan si la única diferencia entre un chamán y un esquizofrénico es que uno nació en una cultura y otro nació en otra? Se distorsionan, supongo que tiene que ver también con la interferencia emocional. Yo es lo que me imagino. Adquieren unas formas distorsionadas de lo que es la verdad. Digo, no he vivido como la distorsión para poderla entender y tampoco la he analizado de cerca, pero digamos ese es el entendimiento alquímico, que el símbolo se distorsiona. O sea, no llega, digamos, el arquetipo no llega en su pureza cuando el alma está en su estado más burdo, digamos. Sí, podría entender eso, claro. Sí, pues se supone... Sí, no, distorsiona sí el símbolo, confunde, digamos. Sí, tiene un chingo de sentido, porque como es afuera es adentro también. Sí, claro, y como es adentro es afuera, ¿no? Si adentro hay confusión, afuera va a salir confusión, porque es lo que se busca, ¿no? Como erradicar en el corazón del hombre, le llaman el hombre verdadero y el hombre trascendental. Es la diferencia entre los pequeños y los grandes misterios. El hombre verdadero es el ser humano que vive dentro de su realización de ser humano, pero completa, güey, no lo que te vendieron, sino la verdadera. Y el hombre trascendental es el que una vez que vive ahí, claro, el iluminado, pues. Ajá. El que se ilumina. Justo. Sí, seguro. Justo. Sí, con los principios alquímicos, no sé, no he profundizado tanto, pero no creo que te ayuden a alcanzar la iluminación. Creo que te ayudan a ponerte en camino pero la iluminación ya viene con los siguientes, con la trascendencia. Sí. Sí, pues digamos, ya todos los símbolos, todos los arquetipos se trascienden en la iluminación. Sí, ya deja de tener toda importancia. Ya eres un flujo directo del espíritu divino. Claro, por eso es que estos compas tenían tanta información, ¿va? Bueno, una cosa, Jesús era alquimista. ¿Pero se consideraba alquimista? O más bien, dentro de su actuar... Pues si venía de la logia blanca, loco. Sí, es cierto, de los esenios, tienes mucha razón. Pues estudió con esos güeyes, estudió con puro alquimista, con puro maestro alquimista. Y es que mira, ahí te va. De hecho, sí. Yo en este libro que estaba leyendo de San Germán acerca del alquimista, igual me acordé de lo que habíamos platicado, güey, de lo que me decías, es que cuando se despierta la glándula pineal tienes conexión más con esta latiz y puedes manifestar, pues más bien quizás es que eran alquimistas. Sí, definitivamente. Quizás no tiene todo el sentido del mundo, pues la gran hermandad blanca es de donde nacen los que sí tiene, o sea, sí es despertar la glándula pineal, ¿no? Pero lo que acabas de decir es bien cierto y creo que es que va por pasos, güey. Sí te los puedes brincar si te iluminas, sí se puede, y todos tenemos ese potencial. O sea, ahí sí todos, ¿no? Sí te puedes iluminar espontáneamente, pero si necesitas una entrega completa. O sea, una verdadera entrega. Sí, porque mira, dentro de la simbología también de la alquimia se dice que todos los metales, hasta el más burdo, hasta el plomo, está compuesto de trazas de oro. Todo tiene oro. Claro, todo está preñado con el espíritu. Todo. Entonces, hasta en estado de plomo te puedes alcanzar la iluminación, puedes llegar al oro, digamos. Sí, ¿no? claro. Entonces, eso es importante. Claro, entonces, sí puedes iluminarte espontáneamente, pero necesitas una entrega. Pero digamos que no la tenemos, porque pues 2022, güey, pinche mundo en el que nos metieron aquí estos güeyes en esta caja. Cada vez nos fractalizan más, o sea, si hay algo que va más allá de la materia, nos están metiendo algo más dentro todavía de la materia, güey, que es el metaverso, loco. Ajá, claro, por supuesto. Bueno, pero digamos que entonces vas como por partes, ¿no? Y sí despiertas la glándula pineal, pero al despertar la glándula pineal nomás te dice, güey, ahí hay algo más arriba que no soy yo. Y luego tienes que entender el principio del mentalismo, güey, porque si nada más despiertas la glándula pineal, pues te van a llegar mensajes y no vas a saber ni qué chingados significan. O padeces esquizofrenia, eso pasa también. Justo. Sí, eso es lo que pasa. El alma entra en caos porque no sabe cómo interpretar los símbolos, o sea, realmente no entiende la conexión con el espíritu. Solo ve símbolos que están en desequilibrio porque no hay forma de interpretarlos. Es caos total. Entonces, eso es la esquizofrenia. Claro. Muy probablemente el esquizofrénico tenga ya una apertura del tercer ojo mucho mayor. Cierto, pero no lo entiende. Imagínate que le digas eso al doctor psiquiatra. No, es que se le despertó el tercer ojo y entonces anda ahí medio confundido. Sí, güey, sí, completamente. ¿Qué le damos, doc? que es una mamada, güey, porque mete a los dos, ¿no? Así los dos van a tener que ser internados. Neta es una mamada, güey, porque si entendí... Mira, apenas platicaba con una compita. Le decía... Está estudiando biología. Y le digo, es que me platicaba de cómo se forman las células. Y está bien chido, güey, como poder entender en esa parte, ¿no? Como poder profundizar en esa parte de cómo se forman las células y cómo crean esto. Y luego,
Y le digo, al chile está bien verga, bien interesante todo ese pedo. Digo, pero pues no existe, ¿no? Y creo que si la ciencia partiera del entendimiento de que no existe nada de lo que están diciendo, entenderían más de lo que ahorita entienden. Porque parten del hecho de que sí existe. Y es como, güey, todo eso que me estás diciendo está muy chingón por cómo funciona, pero ni existe, güey. ¿Cómo va a funcionar así algo que no existe? Sí. ¿Cómo vas a saber cómo funciona algo que no existe? ¿No? Porque no existe, güey. Está vacío. La célula de la que me estás hablando está vacía. Está hecha de vacío. Si la ciencia partiera, si tuviéramos una ciencia más espiritual, güey, como era la alquimia, amigo. Sí. Puta, güey. Los avances que tendríamos en este momento, güey. Pero fíjate, eso es súper importante porque eso quiere decir que ganó, digamos, el lado opuesto. O sea, si la alquimia viene de Hermes y la hermandad, la gran hermandad blanca y todo ese rollo, Roma. Quiere decir que ganó, exactamente. Roma. Y por eso es que estamos viviendo esta realidad material, por eso es que la ciencia que tenemos es material, o sea, eso tiene que ver. O sea, la desconexión con el espíritu no es accidental. No, o sea, tiene que ver, o sea, hay algo ahí de por medio. Y eso ya lo iremos destapando conforme vayamos estudiando más. Entonces ya veremos si nuestras intuiciones y nuestras especulaciones son acertadas o nada más andamos creando una historia. Nuestra historia. Pero ahí te va, mira, lo que decías ya nada más para tener lo de Cristo, güey. Entonces ya despiertas la glándula pineal y pues si te haces esquizofrénico porque no entiendes nada. Entonces tienes que aprenderlos, al menos entender, ya sea con el corazón o con la mente, para después llegar al corazón, los principios del mentalismo, ¿no? Pero luego de ese pedo, güey, o sea, ponle que Cristo tenga su glándula despertada y aparte ya entiende los principios del mentalismo, pero luego te conviertes en el alquimista. Entonces Cristo era alquimista, Jesús era alquimista. Sí. No Cristo, Jesús era alquimista, ¿no? Estos grandes maestros que hacen milagros, es alquimia, güey. Los milagros son alquimia. Es la transmutación de tu energía interna en una exteriorización. Por eso pudo multiplicar los peces, güey. Porque una vez que entiendes que todo, absolutamente todo, está hecho de la luz de Dios, güey, todo, pues, güey, accedes a la luz. Manifestar no hay ningún pedo, güey. Sí. Pero lo que dice la Negrón es que la mayor parte, no, eso lo dice Saint Germain, que la mayor parte de los verdaderos alquimistas, los que han entendido que todo lo que hagas en transformación del interior, absolutamente todo lo puedes manifestar acá, no lo usan a menos que tengan una necesidad para ello. Porque ese es el entendimiento. Es como, ¿para qué? Claro. Si acá no hay nada, todo está aquí adentro. Aquí no existe nada. Yo no tengo ninguna necesidad de manifestar nada aquí porque nada existe. La ambición degrada el conocimiento y el entendimiento, definitivamente. Sí, por eso es que los carboneros eran los ambiciosos, los que querían el oro, los que querían las riquezas. Exactamente. Ese va a ser el insulto, pinche soplador de carbón. ¿Tú qué vas a ver? Fíjate que, por ejemplo, ya ves que se supone que en la alquimia se buscaba la piedra filosofal. Ah, por supuesto. Y la piedra filosofal no nada más era para transmutar el plomo en oro, sino también para como un elixir de la vida, ¿no? La vida eterna. Entonces, en este no entendimiento de los sopladores de carbón, está bien chido, güey, sopladores de carbón. En ese no entendimiento de los sopladores de carbón, pues evidentemente quisieron transmutar el plomo en oro, ¿no? Que sí se puede, güey, que sí se puede, pero ¿para qué? ¿No? Que era lo que decían. Entonces, este símbolo de la longevidad, digamos, pues es este recogimiento en el corazón eterno, porque una vez que llegas a ese entendimiento de la eternidad y que lo penetras y que te inflamas de esa sustancia, que te inflamas de la esencia en la sustancia de la eternidad, te vuelves eterno. Lo que decía Nisargadatta, claro. Pues yo no voy a morir cuando nací, pues si yo nací muerto, ¿no? Estoy muerto en vida, güey, ¿de qué voy a morir? Pues si no puedo morir. Entonces lo mismo pasa con la alquimia. Pero lo que se dice es que una vez que penetras en estos dominios de los misterios, de los pequeños misterios, y que una vez que das el paso a los grandes misterios, y que puedes dominar la ciencia de la precipitación. La precipitación es la manifestación, ¿no? La manifestación hasta física incluso, porque ya comprendiste que todo está hecho de luz y lo cambiaste hacia adentro, que es donde importa. Pero lo que sí es que digamos que esta longevidad, pues es esa, la longevidad eterna. Tu alma, porque es lo que decías, mira, cuando uno se muere y no ha entendido absolutamente nada, la vida te da otra oportunidad de volverla a hacer. Claro. Y otra, infinitas hasta que aprendas. Eso por un lado. Entonces, lo que pasa es que cuando entras a este corazón del humano, del hombre más bien, lo que sucede es que una vez que mueres, como ya tienes un contacto con tu alma y el alma está inflamada por el espíritu, ya no mueres, pero tampoco ya no te regresas al punto donde estabas una vez que renazcas. Ya renaces con la conciencia de que eres la misma persona, de que eres la misma esencia en constantes evoluciones. Entonces eso te vuelve de una manera inmortal y longeva.
Pero por otro lado también lo que se dice es que una vez que entras en este reino donde no existe tiempo, donde no existe espacio, donde no existe nada más que tu proyección mental, sí pueden hacer estas transferencias, ya sea de vida, de longevidad, o incluso hasta viajar en el tiempo-espacio. Claro, sí, por supuesto. Proyecciones temporales, güey. Lo que pasaba con Cristo, el sentido de ubicuidad, que lo veían en un lado y luego en otro, y cómo era posible que también aquí, también acá, y también allá, y también allá, ¿no? Sí, se trasciende la materia. De Saint Germain se decía que, por ejemplo, llegaba a la corte y sus amigos que lo conocían de hace 30 años, güey, lo veían exactamente igual que cuando lo conocieron y ellos ya habían envejecido. Que eso también es la proyección astral, la voluntad, digamos, ¿no? Se proyecta un cuerpo astral que es idéntico al cuerpo físico y puedes estar multidimensionalmente y en distintos lugares al mismo Justo, tiempo. pero la alquimia otra vez, al ser la ciencia del espíritu, lo que busca es la trascendencia adentro, porque no existe nada afuera. Sí, tiene que ver todo con el espíritu, ¿no? Como que el alma reencuentra su camino hacia el espíritu divino, eterno e inmutable. Y fíjate, amigo, ahorita que lo mencionábamos, pues la purificación del alma se da por estratos, ¿no? Y tienes que caminar y caminar, pero también cuando eres un alquimista, seguramente puedes modificar las voluntades de otras personas para que se queden en un mismo plano haciendo lo que quieras. Eso es lo que nos están haciendo, ¿ah? Lo que decías de la rueda kármica. De la corriente magnética, ¿no? Que dice Eliphas Levi, de que nos mantienen aquí en este ciclo de reencarnaciones. Sí, por supuesto. Sí. Que es como una trampa. Fíjate que me encontré por ahí un video de Dolores Cannon que habla de eso. No lo he escuchado, pero lo voy a escuchar porque estaría bueno dedicarle un episodio también. A Dolores Cannon, ¿no? Sí. Y ya, ¿qué es el good? Al Cory Good. No, pero eso es lo que están haciendo, güey. Esos compas tienen conocimiento de alquimia, güey. Y es una prisión kármica, básicamente. Es una prisión kármica. Pero fíjate que lo que dijiste también es bien cierto, güey, que cuando se usan los preceptos de Dios se usan de una manera equivocada, aparte de que pagas, porque todo lo pagas, ¿no? Lo pagas, te perdona, pero lo pagas. Es como si yo te perdono, pero voy a pagar lo que debes. Sí. Lo pagas y aquí eres bienvenido. Y aparte, de repente también se sale de control, güey. Porque no estás siguiendo los preceptos. Entonces yo te quiero decir algo, güey. A ver, sí evidentemente estamos viviendo un cisma tanto, más bien espiritual, ¿no? Estamos en un momento de rompimiento espiritual en el que las cosas que están haciendo esas compitas que dirigen el mundo, en verdad, pues a mí me acercaron a este pedo. Completamente, ¿no? Sí, definitivamente. A mí me encerraron en mi casa y dije, ¿por qué estoy encerrado? Y empecé a investigar y venos aquí haciendo un podcast, ¿no? Entonces, en este camino de la evolución, güey, esto no es un aprendizaje necesario, güey, por muy doloroso y culero y horroroso que esté. Sí. ¿No lo necesitamos para poder trascendernos a nosotros? Sí, siempre se ha hablado de ciclos y de etapas, ¿no? Digamos, hay cosas que se viven colectivamente y es parte del aprendizaje. Para reconocer la luz hay que pasar por la oscuridad, siempre. Entonces, es necesario, digamos que es como el camino del alma colectiva, es pasar también por esa etapa para reconocerse en el espíritu. Y por eso es que se le llama también ahí edad de oro, ¿no? La edad de oro, pues, ¿qué es el oro? El oro es la máxima representación del espíritu, la luz de Dios. Entonces la edad de oro es cuando una civilización o cuando la humanidad colectivamente vive en esta recognición. Y eso, para llegar a eso, pues hay que pasar por el extremo, hay que saber que tienen que pulirnos, es el desentendimiento, ¿no? Con el fuego. Sí, es un incentivo también. Oye, ¿y crees que lo sepan, güey? ¿O en su negación están haciendo que crezca lo que están negando? No sé. O sea, ¿crees que son parte del plan? Sí me he cuestionado mucho eso, o sea, que más bien ellos acepten como su papel de transición, que digan, bueno, pues eso es lo que nos toca hacer y hay que hacerlo. Puede ser que sí, es que ya esos niveles de entendimiento, o sea, se me haría muy tonto que creyeran que van a sostener algo así para siempre. Pues no, que también puede ser el apego, ¿no? El miedo a perder todo lo que tienen, güey. Porque una vez que entienden que son nada, pues, güey, te vas a la nada, güey. Es que puede ser, o sea, es que tal vez sí es cíclico, pero sí puedes retrasar el ciclo, puedes prolongarlo, digamos, en un sentido de tiempo. Sí se puede posponer o se puede prolongar. Pues supongo que los ciclos pueden cambiarse, extenderse, reducirse. Es que son muchas cosas, incluso hasta puede ser que... ¿Quién sabe? Porque los ciclos también llevan un conteo numérico. Digamos, hay muchas culturas que han grabado ciclos, entonces no sé si pueden extender los ciclos. O sea, por eso esa pregunta sí me la he hecho mucho, como si pueden realmente... Y es que también lo hacen, o sea, si no son conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Y la otra también puede ser que si en verdad pues sí los engañó el diablo, güey. O sea, no el diablo con cuernitos y cola, que quién sabe si es así, ¿no? Ajá. Pero pues, se supone que está ahí para engañar, ¿no? Sí. Para venderte otra cosa que no, y puede decirse, güey, únanse acá y vamos a chingarnos a Dios. Y es como, güey, no mames, güey, si no hay nada ahí, ¿qué te vas a chingar? Sí, si tú eres Dios. Pues sí, ¿no? Sí. No sé, es que son tantas pinches cosas. No se sabe, en definitiva, está bien doloroso y qué culero que lo hagan, pero si son parte del plan,
hijo de la chingada, ¿no? Sí. Qué cabrón ser eso. Es muy probable que sean como parte natural del movimiento de las cosas. Porque fíjate muy que probable. Saint Germain dice, güey, que este drama el drama del ser humano se repite en todo el universo, güey, en diversas escalas, güey, hasta que aprenden. O sea, un chingo de civilizaciones están pasando por esta misma mamada, por lo mismo. Pero es que estamos hablando de arquetipos. O sea, el arquetipo es inmutable, ¿no? Porque, o sea, en la alquimia se habla de que el espíritu es inmutable. Ajá. Y el espíritu es lo que contiene todo el conocimiento. El conocimiento es la información en forma arquetípica, Ajá. digamos. Ajá. Y si el espíritu es inmutable, eso quiere decir que el arquetipo es inmutable. Ajá. Ajá. Entonces, tal vez sus representaciones son diversas, infinitas, pero la idea es ahí está. Entonces no es para nada extraño que se repita ese mismo proceso cíclico de oscuridad y de luz en civilizaciones a lo largo del cosmos. Es lo más natural pensar que sucede una y otra vez en muchísimos hasta que aprenden, ¿no? Y te vas a otro y luego a otro, y en cada nivel hay aprendizajes. Sí. Son los círculos de los que hablabas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no, es hasta abismal pensar en ello, ¿no? Es como, uff. Pues ya es mejor entregarte la nada como los iluminados, el chile. Sí, si es mucho conocimiento, como decir, diferencia pues ya, güey, pues si vamos a lo mismo que es la nada, güey. Sí. Qué locochón. Simbolismo. El simbolismo. Pues bueno, sabemos que la alquimia se basa principalmente para la transmisión de su conocimiento en los símbolos. Simón. Entonces y utilizan innumerables símbolos, como por ejemplo, ¿no? Está el sello de Salomón, ¿no? Que es un símbolo muy importante, porque en la alquimia se habla de que hay 4 elementos básicos de lo que todo está compuesto en la materia, Sí. ¿no? Que es el fuego, el agua, la tierra y el aire. El aire. Los típicos 4 elementos, ¿no? Y bueno, pues obviamente los elementos pueden existir en distintas formas también, ¿no? O sea, así como el agua puede existir en un estado gaseoso, puede existir en un estado sólido, etcétera, ¿no? Y el sello de Salomón, que es la estrella de David, representa, digamos, ¿La de 6 estos picos? elementos. No, es la de 6 picos. Así es, exactamente. No representa, digamos, el triángulo hacia arriba representa el principio activo del fuego, ¿no? El fuego, digamos, el triángulo para arriba, el fuego siempre se eleva. Entonces es el principio activo. Y es el que se encuentra hacia arriba. El agua se considera como un símbolo de pasividad, símbolo pasivo, y se representa hacia abajo. La tierra es, digamos, el mismo triángulo del agua, pero con una línea en la parte de abajo. Y el aire, en la tierra, bueno, obviamente la línea está abajo, pues para denotar que pues la tierra es como el micro, que se encuentra en la parte de abajo, y el aire, ¿no? Es como el macro, la parte de arriba es el triángulo dirigido hacia arriba, y y tiene una línea atravesada en la punta de arriba. Y eso forma la estrella. Entonces vemos como un pequeño símbolo puede guardar todo, exactamente, todo, claro. Que son los 4 elementos principales de lo que todo está compuesto. Entonces en la alquimia se dice que esos 4 elementos, fuego, agua, viento y tierra, se encuentran en toda la materia. Toda la materia lo tiene en cierto grado. O sea, obviamente hay no, o sea, digamos, la madera tiene los 4 elementos, pero unos con mayor predominancia. Y eso se puede ver hasta en la actualidad, digamos, en Ayurveda, por ejemplo, se maneja lo que son los doshas, que son como que yo digo que la Ayurveda definitivamente debe partir también como del entendimiento alquímico, de este conocimiento. Los doshas son como tipos de personalidades, por así decirlo, predominantes en una persona, que determinan el tipo de metabolismo, el tipo de alimentos que te caen bien, los que te caen mal, los que te inestabilizan, los que te estabilizan, etcétera, ¿no? Y se marcan justo por los 4 elementos. Se dice si eres fuego, si eres aire, si eres tierra, ¿no? Entonces, digamos, estos 4 elementos se pueden traducir a cualquier aspecto de la vida, o cualquier tipo de conocimiento. Bueno, que tenga que ver con la materia, porque toda la materia es compuesta de estos 4 elementos básicos. Y esos 4 elementos básicos son manifestados por el éter,
que se le conoce la quintesencia. Uh-huh. Sí, la quintesencia, que es como la esencia de toda la materia. Uh-huh. El quinto elemento, digamos. El quinto elemento. Exacto, que es el éter. Qué buena película. Es muy buena película. Sí. Bueno, ya tiene mucho que no la veo, Tiene un crush bien grande. Todavía lo tengo con la... Mila Jovovich. Sí, carnal. Sí, no mames. Sí, completamente. Sí. Arquetipo de belleza. No es cierto. Bueno, vamos a... No, con la que canta, ¿no? Pues, mi crush con la que canta, güey. Sí. Pero que tiene unos tonos súper extraños. No, bueno, ahí está modificado, ¿no? Pero, en fin. Y pues sí, o sea, digamos, también está el símbolo de la serpiente, por ejemplo, ¿no? Que claro. Es el símbolo de conocimiento. En el Uroboros es el símbolo de culminación. Y de principio. Sí, claro. Es el principio y el final, que es la eternidad. Infinito. La serpiente o el dragón devorando su propia cola. Que te digo que por ejemplo, en la teosofía se considera que el principio del universo, lo voy a tratar de resumir muy burdamente porque pues es más complicado, ¿no? Pero el universo tiene una noche y un día, ¿no? Uh-huh. Como las noches y los días aquí, las noches y los días del sol. El universo tiene una noche y tiene un día. Entonces ahorita estamos en el día del universo, que es el momento en la manifestación. El universo no fue creado, solamente despierta y duerme, y duerme infinitamente. Como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo, sí. Así como hay un día terrenal y una noche terrenal, pues también hay un día y una noche universal. Que duran infinito tiempo, eones, justo, esa es la palabra, duran eones, amigo. Pero en el momento en que llega la noche, todo, como bien lo dijiste, ¿no? Que el sueño se va absorbiendo otra vez al soñador. Y digamos que lo que para nosotros es el día del universo, que es para el que está durmiendo, ahorita está soñando. Y cuando despierte y nada más esté él, pues a todos nos va a arrastrar. Y ese momento va a ser la noche universal. Porque no va a haber nada, absolutamente nada, güey. Por eones de tiempo, hasta que otra vez despierte y otra vez un infinito Big Bang, ¿no? Creando todo en que es el Strange Attractor que dice Terence McKenna, ¿no? Es aquella fuerza invisible a la que todo se dirige. Pero otra cosa, ahora esto del universo holográfico, como un holograma, que decía también Terence McKenna, ¿no? Y varios. Acá René Guénon lo menciona como está el círculo central, digamos. Es que también es muy representativa la forma del círculo, porque el círculo no tiene principio ni fin, y cualquier parte del círculo es el círculo. Cualquiera, güey. ¿No? No es la línea final ni la línea principal, es el círculo, y cualquier punto que saques de esa esfera es la esfera. Entonces está el círculo en el centro, güey, y luego sus círculos concéntricos, que son los círculos dependientes o exteriores, que son el reflejo de ese centro, pero conforme se van alejando, van perdiendo definición, van perdiendo nitidez. Entonces siguen siendo el mismo reflejo de lo que es al principio el creador, pero ya perdieron nitidez. Lo único que tienes que hacer es volver a entender que tú eres ese centro y tu imagen se va a iluminar con esa luz, porque está hecha de la misma luz, solamente la ves difuminada porque pues estás más lejos. Y te vas alejando de ese centro, no físicamente, no es un alejamiento físico, porque ¿dónde está Dios? En todas las cosas. No, está aquí adentro, güey. Sí, todo está preñado del espíritu. Entonces no es como que, porque vivo en el culo de la pinche la Vía Láctea, pues no mames, hasta acá me mandaron, ¿no? El alejamiento es mental, es por el entendimiento. Completamente, güey. Sí, entonces regresas al Santo Grial, o sea, regresas al Edén, regresas al corazón de Dios, regresas a vivir en Dios, y una vez que estás ahí, eres ese centro, güey. Nunca lo has dejado de ser. Sí. Solamente recuerdas que eres ese centro. Es la eternidad, la vida eterna. Sí, se encuentra en esa realización. Y esa es la piedra filosofal. Y ese es el resultado de la alquimia. Y la gran obra. Es la gran obra, ¿no? Que se dice, la gran obra está en ti. Y güey. Ahí es en donde se encuentra la gran obra de la alquimia. Por eso es la ciencia del espíritu. Es bien bello, amigo. Bien la bello. verdad es que sí. Sí, que realmente es muy complejo el simbolismo de la alquimia. Yo siento que, bueno, a mí me gustaría que diéramos como otro repaso más profundo al simbolismo, porque pues creo que no tendría mucha función abarcar más allá de lo que platicamos ahorita, porque sí es más profundizar, más profundo. Profundizar profundamente en las profundidades de lo profundo. Así es. Pero no sé qué te gustaría agregar acerca de... nada más quería dar el simbolismo de la cruz. Mira. Sí, cierto. Está bien interesante porque todo es símbolo, güey. La cruz representa la línea horizontal, que es la parte terrenal del hombre, del ser, otra vez los pequeños misterios, los cuerpos físicos, etcétera. Todo lo que es, sí, el corazón del ser humano, pero como en su parte terrenal. Y la forma vertical que la cruza es
a través del centro, la cruza por el centro porque es tu vida terrenal en el horizontal tiene un centro que es donde tienes que recoger, y una vez que llegas a ese centro de iluminación puedes empezar con los grandes misterios que son los que te llevan hacia arriba, es decir, hacia el cosmos, ¿no? Hacia el universo completo, hacia Dios. Entonces es el simbolismo de la cruz, güey. La cruz, que también representa los 4 elementos. Completamente. Y los 4 elementos también tienen una relación directa con los puntos cardinales. Y un centro, ¿no? Que es el Exactamente. ¿Dónde está Dios? La quintesencia. Sí, es muy interesante. El tema de los símbolos es que, mira, para poder entender justamente alquimia, pues primero tienes que meterte a una navegación bien profunda del simbolismo, güey. El simbolismo es como es la base del conocimiento alquímico, en realidad, ¿no? Entonces sí hay que profundizar bastante en él. Sí, no, y es que te digo, mira, honestamente, creo que en particular, como es un tema que está, pues todo de lo del universo mental y lo de la manifestación, pues era algo que ya más o menos sabíamos, ¿no? Sí. Pero en el tema de la alquimia, pues sí. Es muy específico. Sí. O sea, sí es conocimiento muy concreto. Te digo, yo pensé que era la química, güey. Sí. Hazme el chingado favor, pues eso muestra que no sabe absolutamente nada. Y de repente es como, güey, que tiene mucho que ver, digamos, Paracelso era maestro de la alquimia y él descubrió como 2-3 elementos que güey, Paracelso hizo todo, güey. De la tabla periódica. Sí, Paracelso hizo todo, güey. Sí, de todo. Pero es que por la alquimia, con güey. Hierbas también, trabajar con hierbas también es la alquimia. Que fíjate, me parece muy interesante cómo en la actualidad, bueno, ahorita se vive la alquimia, digamos, en la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es una creación de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner viene de la escuela de teosófica, digamos, pero ahí, o sea, también vemos cómo la alquimia atraviesa todo esto, digamos, la agricultura biodinámica, igual, ignoro mucho al respecto, en realidad, pues, yo me centro más en la permacultura y en otro tipo de cosas, ¿no? Pero la biodinámica sí utiliza muchísimo el simbolismo de los astros, ¿no? Y la relación directa que tienen con las plantas. Entonces, digamos, como que la influencia de cierto astro le da ciertas propiedades a esta planta que se relaciona con tal tiempo, entonces los preparados biodinámicos pueden tener muchas funciones, ¿no? O sea que en realidad buscan fomentar, promover la vida de los elementales, seres elementales que son los que colaboran en la creación, en el crecimiento de las plantas, en la creación de minerales. La alquimia habla de seres elementales, claro. Exactamente. Claro, cierto. Y la biodinámica se me hace como una práctica alquímica muy, muy interesante. Digo, no lleva el nombre de la alquimia, pero utiliza muchísimo los principios. Que es como el simbolismo justamente de los astros y... O sea, es como el macro y el micro, ¿no? Digamos, es como el principio activo de los astros en las plantas. Y estas cómo se preparan para influenciar directamente los alimentos, que obviamente pues los alimentos es algo que consumes, ¿no? Entonces las propiedades de ciertos alimentos pues también van a realzar ciertas cualidades en el ser humano. Y me parece muy interesante cómo... y la biodinámica es una práctica actual también ya pues cada vez más practicada, me parece súper interesante y utilizan de todo, o sea, mineral, utilizan obviamente del reino mineral, el reino vegetal, se utilizan también no recuerdo si se utilizan también como frases, oraciones o como ese tipo de cosas, pero bueno. ¿La oración es poderosa? Sí, la oración es muy poderosa. La oración es como muy cantos poderosa. Y todo ese tipo de cosas. Creo que sí, bueno, no sé, pero creo que sí. La oración es una conexión directa con el espíritu. Sí, digamos, si quieren tener también como un acercamiento a una alquimia un tanto moderna, que bueno, Rudolf Steiner es del siglo XIX, me parece. Ok. ¿No? Entonces, Sí, Rudolf Steiner era alquimista. ¿Era alquimista? Sí lo vi. Ajá. Rudolf Steiner. Y, sí, digamos... ¿no? Porque bueno, la alquimia moderna se practicó mucho en el medievo, ¿no? Pero ya como la parte... Ya además de la metalurgia. Desritualizada. Pues ahí se atacó mucho, ¿no? Recordemos también como con la Inquisición y todo eso, y ya en el periodo victoriano desapareció la alquimia. Sí, completamente. Como tal. O sea, fue cuando la aplastaron bastante. Sí hubo un pinche retroceso, ¿da? Por el exoterismo, por las iglesias, pero pues igual ni siquiera era como por el... yo tenía esa falsa concepción de que el catolicismo le va pura madre, ¿no? Porque justamente no había entendido esa separación entre el catolicismo y la iglesia. Sí. El catolicismo es una fuente de... Pues hay un chingo de información ahí, ¿no? Hay mucha información. Pero la iglesia sí es eso. Sí. Es el Vaticano, güey. Es Roma. Son los hijos de la oscuridad. Así es, sí, exactamente. Pero para que se haga luz tiene que haber primero oscuridad. Te digo que honestamente para profundizar en el tema de la alquimia sí necesitamos más que una semana para leer sobre la alquimia, porque es muy vasto. Es muy complejo. Muy complejo. Pero también hay mucho entendimiento, ¿no? Como que vas leyendo y dices, claro. Creo que es más bien lo complicado es llegar al entendimiento de los símbolos.
¿no? Porque una vez como captando ya los símbolos, pues todo se vuelve mucho más asimilable. Sí. Porque realmente, o sea, sí puede llegar a ser un tanto confuso, ¿no? O sea, porque todo se atraviesa como toda la simbología, ¿no? Sí, completamente, pues está basada en ello. El cielo, la tierra, el sol, la luna, lo pasivo, lo activo, los elementos. Sí, todo tiene cualidad de todo, ¿no? Sí. O sea, de hecho, digo, como todo se divide en esta dualidad, o sea, también se supone que todo tiene un aspecto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Lo cuantitativo es como la materia. Ajá. Y lo cualitativo es como ya la forma. Y es que la forma también se dice que existe en dos presentaciones, ¿no? Ajá. La forma que es como el arquetipo, que es la forma no tangible. Sí. Y la forma que es ya la forma que adopta físicamente, en lo físico. Claro. Entonces, todo absolutamente, todo tiene como esta experiencia dual, ¿no? Como cómo se vive en el espíritu y cómo se vive en lo físico, en el plano material, ¿no? Entonces, pues sí puede llegar a ser como... Pues se necesita tiempo para ir como entendiendo cómo se atraviesan y cómo se complementan todo este simbolismo. Entender los principios, ¿no? Justamente. Pues te decía que yo estaba leyendo y dije... O sea, me daba la sensación de que lo que estaba leyendo no era como lo estaba leyendo, ¿sabes? Uh-huh. Que era como, güey, esto está velado y yo todavía no me quito el velo. Mira, escucha esto nada más lo que dijiste ahorita. Además, el mundo intermedio, que también puede llamarse esfera anímica, es propiamente el medio en que se elaboran las formas, lo que en suma constituye un papel substancial o maternal, y esta elaboración se produce bajo la acción, o más bien bajo la influencia del espíritu, que así tiene en este aspecto un papel esencial o paternal. Por lo demás, está claro que para el espíritu, en esto solo se trata de una acción de presencia a imitación de la actividad no actuante del cielo. Lo que decías de las formas. Se producen en una forma en el alma y evidentemente se manifiesta físicamente. Y eso es la alquimia. Que se produzca la transformación en el alma y luego que ya no es necesario, pero si quieres se puede hacer afuera porque ya está dentro. Sí. Donde en verdad es chistoso porque hablamos, es como, ¿recuerdas cuando hablamos de los chakras, no? Que hay un flujo, o sea, que se cree que cuando despierta la energía kundalini es nada más para arriba. Ya. Y en realidad la energía kundalini es un ciclo, ¿no? Es como que se recibe, baja, cuando desciende la energía es la energía de la manifestación y la que va para arriba es la de la liberación. Y todo parece que es eso, o sea, la alquimia también es como justamente la transformación del arquetipo a la materia. Como de la idea a la materia y de la materia a la manifestación. De la materia al espíritu. Oh, claro. O sea, es como porque el espíritu desciende y eso también es un proceso de transformación por el que pasa el alma. O sea, el alma se transforma de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es que es el principio medio, flujo, ¿no? Claro. O sea, flujo, sería más bien como que el espíritu desciende al alma y del alma se manifiesta hacia lo físico. Claro. Claro, ¿cierto? Sí, amigo. Pues nada, eso es la alquimia. El que quiera profundizar sobre estudios de alquimia, que se haga desde el entendimiento de que es una ciencia espiritual y que honestamente yo lo voy a hacer, yo voy a profundizar en la medida de lo que pueda, ¿no? Sí. Hasta que por ahí alguien que nos está escuchando nos quiere iniciar. Sí, somos materia dispuesta, pero mientras no llegue a ese punto... Sí, si alguna reencarnación de Hermes nos está escuchando, aquí por andamos, ahí, ¿no? Así aquí andamos buscando. Gustosos. Sí. Pero mientras eso no suceda, creo que voy a profundizar sobre la alquimia porque más allá del tema de la precipitación, que es la manifestación física, creo que me gustaría vivir en el corazón de Dios. Por supuesto, claro que sí. Creo que es pues es la máxima inspiración del ser humano, ¿no? Como, por lo menos debería de serlo, yo siento. Regresar a ese espíritu, a reconocer el espíritu en todas las cosas. Sí, completamente. Y no implica que dejes de hacer las cosas que te gustan, es simplemente que te empiezan a gustar cosas más... Pues divinas. Más bien que, sí, exacto, que pues es encontrar la magia y la belleza en todas las cosas, reconocer el espíritu en todo. Creo que no puede haber nada más grato que eso. Completamente. Te despiertas agradecido, influido de la vida eterna, ¿no? Exactamente. Pues vamos ahora sí a nuestra sección, a mi cosa curiosa. Tu cosa curiosa. Algo interesante. Pues mira, esto ya lo habíamos platicado, pero ahora como que estoy un poco más. Y es acerca de que Isaac Newton era alquimista. Y lo más curioso es que ni siquiera es que lo que eso se sabía que Newton era alquimista, pero lo que se creía por sus biógrafos oficiales, que tampoco habían entendido nada, es que Newton había llegado a la alquimia como un delirio senil. Que después de haber aprendido tantas cosas, porque hizo un chingo de cosas, y después de que su mente se sobrecargó de información, ya en sus últimos años, es lo que se decía, pues ya se dedicó a la magia y al misticismo y a la alquimia, ¿no? O sea, ya dijeron, pues ya de viejito, pues pobrecito se sobrecargó. Sí. Y era todo lo contrario. Newton empezó siendo alquimista. Sí. Y todo lo demás se dio por añadidura. De hecho, Newton... Exactamente, eso es lo que... De sus últimas palabras, amigo, le dijo a uno de sus amigos que él se sentía... Dice, yo no sé lo que la gente opine de mí y cómo me tengan en su imagen. Sí. Pero yo a mí mismo me veo como un niño en una playa
que se distrae con piedras y caracoles, mientras frente a él está el inmenso mar del todo. Y eso era bien bello. Chévere, eso era bien bello, bonito. Eso era bien bello. Qué chévere. Entonces, Newton hizo eso, la parte de todos sus descubrimientos físicos y sus invenciones, porque güey inventó un montón de cosas también. Ajá. Todo fue dado por el hecho de que el hombre era alquimista. Y una vez que entendió las ciencias del espíritu, pues todo lo demás le vino por añadidura. Claro, que acrecentó pues digamos, hay cierto grado de iluminación. Sí. Y la iluminación es entendimiento. Pues ve todo lo que hizo y todo lo que creó, güey. Por supuesto. Y además, pues el vato no era célibe, entonces, pues toda esa energía, amigo, transmutada al El conocimiento. conocimiento. Mira qué locura. Sí, una vida de dedicación espiritual completa. Mira, Entonces, aquí, para complementar date. eso, aquí hay como una lista de científicos A ver. famosos. ¿Alquimistas? Bueno, alquimistas. Nice. Que vamos a ver, porque hay muchos, mira, yo desconozco de un montón de estos, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo para... El por si Paracelso. las personas... Sí, pues está Isaac Newton, que yo creo que Isaac es como Newton. el más, pues el más sonado, Más ¿no? famoso. Está Paracelso, está Roger Bacon, está Roger Bacon, Alberto ¿no? Magno, Albertus Magnus, está Robert Boyle, Boyle también es el de los Lewis, principios de la termodinámica. Robert Boyle, mira. Sí. Ujú. Está Mary de Lewis, Ji Hong, Henry Cornelius Agrippa, John Dee, ya está John Dee, Ujú. Zosimos of Panopolis, suena griego, Bernard Trevisan, Michael Mayer, Arthur D., Henning Brand, Basilius Valentinus, Ramón Lull, Henrik Kunrad, Jan de Meng, alias Ashmole, Arnaldus de Villanova, George Ripley, que aquí no solo son científicos, aquí también están mencionando como a poetas y artistas. Ok. Tycho Brahe, Mikhail Csikszentmihalyi y Andreas Libavius. No, pues nada más conozco como a 3 de ahí. Sí, Qué yo ignorante soy. como a 4 por ahí sí, pero bueno. Simón. Es como una lista por ahí que arrojó Google de científicos que Alquimistas. eran alquimistas también. Pues Paracelso, el alquimista. Ajá, Paracelso, sí, Ujú. Paracelso es muy... Ujú. Aristóteles, y entonces esa bandita, Sócrates, Aristóteles y Platón eran alquimistas. El alquimista. Claro. Bueno, Aparte eran iniciados, güey, se fueron a Eleusis. sí, eso sí. Cotorrearon en Eleusis. Pero no sé si eran alquimistas o pertenecían a alguna rama mística por ahí. Pues eran hermetistas. Eran hermetistas. Y sí. la alquimia es la Es práctica de del la- hermetismo. Ujú. Sí, entonces tendría, pero pues bueno. Ujú. Bueno, es que no son como, no los considera científicos. Son Google. filósofos, ¿no? Exactamente, son filósofos. Sí, exactamente. sí. Pero bueno. Pero habría que ver, por ejemplo, Arquímedes y Ay, Arquímedes era chingón. Pitágoras, por ejemplo. Pues, güey, Pitágoras traía conocimiento del Oriente, carnal. Sí, Pitágoras estaba Sí. cañón, ¿no? Pero ellos sí son científicos. Fíjate, bien curioso de Pitágoras, creo que no se le da suficiente validez o no se le da suficiente representación. Lo que poco conocemos es el teorema de Pitágoras y ya. Sí. No, y es como, no mames, Pitágoras era... No, el estudio del sonido que hizo Pitágoras también. Pitágoras ¿no? era Cosas cabrón. tremendas, de geometría sagrada y todo Sí, eso. güey, Pitágoras sí, estaba ese vato estaba bien pasado. perro, pues tenía su escuela, carnal. Ujú. Pues hasta en el libro de matemáticas de Baldor apareció. Esos libros están buenos, la verdad. Los es que de están buenos. matemáticas, las Sí. matemáticas estaban chidas. Güey. Sí, pues aritmética, álgebra y... Cálculo. ¿Qué más? A ver, yo Geometría, trigonometría. Trigonometría. Cálculo. Ajá, bueno, hay varios Los de principios Baldor, la del colección de creo que los Baldor. principios del cálculo fueron desarrollados en su máxima expresión por Isaac Newton. Justo. Qué locura. Sí, Newton pues era alquimista, güey. A ver, Era alquimista. cosas. Y otra cosa más, nada más. Ya lo habíamos dicho, pero cuando Einstein murió, la sobrina de Einstein, una de sus sobrinas, fue a la Sociedad Teosófica y a decirles que tenía una copia de un libro que no era el de Einstein, pero que había una copia de un libro y que ese libro que tenía siempre al lado de su mesa de noche era la ciencia teosófica, ¿qué se llama? Las claves teosóficas de Elena Blavatsky. Las claves teosóficas. Ujú. No era la doctrina secreta, entonces son las claves teosóficas. Ajá, las claves teosóficas de Elena Blavatsky. Mira, Sí. qué chistoso. Y ahí estaba. Entonces, y era un libro que regalaba a todo el mundo. Y aparte, Que eso lo hemos mencionado, ¿no? Sí, hemos mencionado que tenía... pero esta no, Albert Einstein cotorreaba con los Hopis. Porque el vato era ocultista, carnal. Y Sí, sabía un los montón de cosas, güey. Pues por eso discernió o le llegó como intuición el tema del E es igual a MC2, MC al cuadrado. Ujú. Pues de todo ese pedo. Sí, seguro. Es que sí hay cierta iluminación, entendimiento y pues se descargan. No es cierto, está símbolos toda, güey. Se Está toda descargan ahí. símbolos. Está toda en el espíritu, pues de ahí viene. Ujú. Sí, y pues ese es mi algo interesante, loco. Excelente, pues vámonos ahora a nuestras recomendaciones. Sí. Yo tengo 2 recomendaciones. Una es este magnífico y preciosísimo libro, Sí, está bien bonito. que es güey. Alquimia y Mística, de la editorial Taschen, que recomendé en el episodio pasado.
Vamos a ponerle en cuadro. Bueno, ahí sí podemos poner la portada. Pedimos a nuestro queridísimo productor Luis, a ver si lo puede poner. Es bellísimo este libro, tiene unas ilustraciones y todo el simbolismo de la alquimia está así como pues representado, ¿no? También a través del tiempo, como en historia del arte y todo ese asunto, pues viene pues toda la obra alquímica, digamos. Está muy muy bonito este libro, Alquimia y Mística, de la editorial Taschen, Biblioteca Hermética. Pues sí, me voy a comprar mi copia. Y quiero recomendar también una película de Alejandro Jodorowsky, de La Montaña Sagrada, que justamente tiene, está muy, pues es puro símbolo alquímico, es pura alquimia ahí, pura alquimia, ¿no? Todo, digamos, como la gran obra, todo el proceso de transmutación y transformación del alma se muestra como en la película La Montaña Sagrada. Está muy rara, o sea, sí es... ¿no? O sea, hay imágenes desde lo grotesco y todo, o sea, pues lo grotesco representando como la materia bruta, digamos, ¿no? Pero pues vaya, o sea, pues véanlo, es un buen viaje ahí viendo una producción de Jodorowsky, una obra de Jodorowsky, ¿no? En el cine. Saquen de lo que fuman para decir sus mamadas también. Entonces, esas son mis recomendaciones. Muy bien, amigo. Mira, mi recomendación es un disco que se llama Anima, de una banda que se llama Animara, que no supe si es una banda, es una morra o es un dúo, no sé qué chingados. Un proyecto musical. Un conjunto musical del norte. Proyecto musical. Un proyecto musical. Anima, el disco se llama Anima y el proyecto se llama Animara. Y es muy bueno, es como, pues ya viste, ¿no? Es como música oriental pero europeizada. No, está bien interesante. Uh-huh. Escúchenlo. Como para estudiar o para meditar está muy, muy interesante. A mí me gusta mucho. Ok. Uh-huh. Super, sí, ahorita... Pues igual acá les ponemos, ¿no? El hand drum, es música con hand drum y flauta traversa, ¿no? Transversal. Suena muy bien. Uh-huh. Sí. Pues está chévere. Excelente, pues bueno, creo que con eso culminamos el episodio del día de hoy. Nada más, como último recordatorio, si no están suscritos a nuestro canal pueden hacerlo ahora. No se olviden darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido. Regálenos un like para que el algoritmo nos muestre más aquí en YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmorFatiMX. Estamos en Facebook, Instagram, todas, Spotify, Google Podcast, Amazon, Hi-Fi, Metroflow, Nexopia. Nadie sabe qué es eso, ¿no? No es cierto, en esas no. Pero vaya, estamos en YouTube azul. En las principales. El naranja también. No, que ya no estamos en esas cosas. Síganos como AmorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, etcétera. Y muchísimas gracias por seguirnos hasta este momento. Esto es AmorFati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.